Vamos, arriba. Vos lo pensaste. ¿Cómo dice? Nosotros lo decimos. Arriba ese viernes, chichas. ¡Fin de semana! Arriba, vamos. Viernes, va. Como la secretaria. Ejecutivas. Al cole, la preceptora. Viernes por la tarde, ya estamos acá. ¡Qué temón! Digamos Tengo que todos. aprender, Temazo, la cortina del programa. Está Emilia, ahí nos está cobrando. Sí. ¿Cómo andan? ¿Cómo vamos este viernes? Bienvenida principalmente a nuestra invitada conductora del día, Niki Nucera. Arre, que decía mi Amoras, apellido. gracias por ¡Bravo! volverme a invitar. Estoy feliz de estar acá otra vez. Me encanta venir. Te queríamos tener de vuelta en la silla, acá con nosotras. Me encanta, gracias. ¿Cómo andan? Muy bien, muy contentas de que hayas vuelto, felices. Un placer. Y hoy se vienen cositas. Hoy se vienen cositas. ¿Cómo está el chat? Bien arriba esos corazones. Me encanta, Me da ¡Vamos! una calor. Pongan por favor si se está escuchando, que la tía no entiende nada, ¿eh? ¿Se está escuchando bien? Arriba ese viernes, chiquitas. Arriba Arriba muchos comentarios hoy. Mucho movimiento en el chat porque las estamos leyendo y las vamos a leer todo el programa. Hoy se pica todo, hoy titulares, hoy Only Bardos está, pero con el cuchillo entre los dientes. Atentas están porque hoy vienen anécdotas, vienen cositas. Tenemos quiero mucho saber. para debatir, mucho audio. ¿Se acuerdan? Igual que mientras estamos en vivo, pueden mandar audios al 11 24 84 40 22 contándonos un poquito de su vida, mandando un buen finde, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y ahora se suman, obviamente, al quilombito del día con sus audios que tanto necesitamos. El quilombito del día hoy es las noches que dan para hablar. Tenés una anécdota ahí para contarnos, ¿entendés? Desde un cumpleaños de 15 hasta un boliche, todos tenemos una anécdota que todavía no contamos. Desembuchala, negra. Me Acá da está. miedo, El me da grupo, miedo. el grupo autoayuda. ¿Se puede cerrar la puerta de ahí o bajar un poquito la voz, por favor? Ahí va. Gracias, Stephen. Ya entra yo ya me pongo en modo. Gracias. Me pongo en modo senio y los entro a garcar a pedo, ¿eh? No, Dame está, la libreta. tengo la una preceptora sanción. está con todo y aviso. Y es que se no escucho un asusten. sorete. Si están ahí, viste, la tía no escucha un caxo. No se distrae, yo me voy. Me quiero estar acá, allá, en todos lados. Claro, ¿qué están hablando ahí que no estoy escuchando? Me da fomo. Claro. Bueno, así que estamos. ¿Cuál fue tu mejor historia en el boliche? Nos podés contar. También nos podés contar qué fue lo más papelonero que te pasó saliendo. Bueno, ¿por ese qué es el no? quilombito del día. Sí. ¿Verdad? Hoy tenemos de quilombito del día. ¿Cuál? Las noches que dan para hablar. Creo que todos exactamente. tenemos una noche que da para hablar. Y el que dice que no está mintiendo. ¿Podés contarnos diciéndole qué le pasó a tu amiga? Si no querés prenderte fuego, es una opción. O mandas un audio así, cambiando la voz. También se puede, ¿por qué no? Y bueno, así que comenzamos. Las mejores anécdotas siempre empiezan de una noche, así que las leemos. Las leemos, las escuchamos, pueden mandar audios contando un poco de cuál es esa noche que todavía contás. Viste que uno se junta con amigas, se junta en familia y dice... voy Dice a Miquita sacar- Lucera ahí en el grafo. Bárbaro. ¿Una cosa con mi apellido tienen? ¿A quién le vamos a dar Lucera. seguidores? No. Lu. ¿Quién es Miquita Lucera? Ya están, las rápidas ya se hicieron un Instagram, Miquita Lucera, y están robando seguidores, ¿eh? Escúchame, Miquita Lucera. Es un tema, el Lucera, porque toda la vida fue. ¿A vos también te complicaban con eso de escribir mal el nombre? Siempre con L, a mí, ¿qué pasa? ¿Con él? ¿Vos también? No, a mí, ¿sabes lo que me preguntaban? Si éramos los de las aceitunas. ¿Nucete? Sí. Ah, bueno. Este- que- ¿Vos para un sos, canje. ¿Vos sos Niki Nucete? ¿Qué Nucete? Tiene una vibe igual, como una cosa. Ya es medio raro y cambia como demasiado. Pero bueno, sí, se equivocan a veces. Y ahora con mi hija que se llama Ainhoa, tiene un H en el medio, complicada también. Siempre lo escriben mal. ¿Vos corregís igual cuando se confunden? Por poner, a mí me ha pasado alguna que otra vez, ay, Niki, ay, Trini. No la sigo, sí. Soy yo. Sí, ahí está mi nenita. Empiezo, te tiro data, no la llevé a ballet. Mentira, todo te hago el cuento, pues es una paja corregir cuando se equivocan. Sí, ¿O no? y aparte el Miki y Niki es muy... O sea, una letra cambia. Entonces me ponen, che, Miki. Ya uno responde sí. No, es una cosa que me robaron Ya la está. identidad de esta gente. O Pero sea, entre ustedes, ¿cómo se dicen? Micaela. Sorete. Entero. Micaela al confesionario. No, Mica. Yo le digo Mica. ¿Y vos? No, yo le digo Eve. Sí, de Eve. hecho la tengo anotada, agendada Ebu. Es verdad. O sea, lo del Niki fue mucho tiempo posterior, ¿eh? Pasa. Perdón, pero estoy Posterior. abriendo el chat desde acá para leer los comentarios porque están así. Y
no llego a leerlos. Así Tenés ahí 20 está. puestos, mi Gala, ¿no lees? Me gusta que está activo, muy activo el fach, el chat. Está Está como activísimo. loco. Arriba esos corazones blancos. Me encanta, Muy mucho arriba. corazón blanco. Bueno, vamos a arrancar bien arriba. Igual yo quería comentar un poquito porque estuvimos el fin de bastante arriba, nosotras. No, que no, yo no leo un sorete. No, está bien el. Yo leo joya. Está bien el tamaño, lo que no está tan bien es mi vista, porque estos lentes son de facha, más no tienen aumento. Bueno, les contaba que, habiendo hecho esta intro, ¿sabes que el fin de estuvimos en un 15? ¿Y hay, cómo le hay fue? tema ahí, hay tela para una cosa loca. Yo quedé anonadada. No, nosotros con Evelyn estábamos así. Sí, o sea, Todo era alguien lam, tenía que hacer lam. así. O sea, nos miramos y decíamos, lam, o sea, todo era. No podíamos creer lo que veíamos las pendejas, los pendejos están muy avanzados. ¿Desacatados? Desacatados es la palabra, ¿sí? Te juro, yo no lo podía creer. Varias cosillas para desmenuzar, por ejemplo. ¿Qué Las- es esto del pogo loco? No. Arrancaba el tema, ya estaban saltando. Ay, los pies así partidos, porque te los agarra un pibe, te fractura, terminas con bota. Pero era una cosa que empezaba un tema que decís, es el vals. Escuchá, Pogo escuchá. en el vals, escuchá. Pendejos saltando. Yo no sé si les picaba el culo, no paraban de saltar. En un momento el piso empezó a temblar y yo me asusté. Porque de verdad que, viste que temblaba cuando, claro, saltan todos los 200 pendejos al mismo tiempo. Sí, no. Raro, ¿no? El tema pogo es algo que se usa ahora, es nuevo este tema. Yo Era no sé. mucho poco. Muchos invitados Yo eran. sabes lo que siento de los niños de 15, yo digo de niños porque para mí son niños. Sí, sí, yo son. estoy Somos ya, grandes. pasé la barrera de los 30, me siento anciana. Bueno, siento que los 15 de los pibes de ahora son los 22. 20, 22. Porque no... las cosas Principalmente, que hemos visto. principalmente por lo que hacen en los toaletes. No. En los baños, los Mientras pibes, las más 30 graban videos. las hormonas. TikToks. ¿Qué Sí, pasó? sí, sí, No, nosotros haciendo videos, los padres de esos nenes durmiendo y dicen, se fueron estos pendejos de mierda. Y los pibes dándole a la Matraca. matraca en el baño de un 15, como la tía. Como mi tía, como la tía con Bueno, la tía amiga. tenía edad, por lo menos. La tía más 50. Claro. La tía No, estaba no, bien no, arriba. no. Hay una personita que pone que nos está viendo junto a los niños. No sé si es recomendable verlo junto a los niños. Ay, si la Le- estamos viendo junto a mis niños. Si tenés Ay, unas orejeras grandes, Ponese- le vas poniendo, ¿eh? Le vas poniendo porque Oh, le cagamos sí. la cabeza. todo. Igual Porque ella los- tiene cositas de Panam, mirá. Ahí está, a Tómala, ver, tómala. tírale una coreo. Tiene cositas de caramelito, Soy ¿por qué no? Panam. También. Caramelito me Te gusta. vengo a buscar. Yuya, ¿no? Yuya da. Suxa. ¿Eh? Yuya da también. Reina Rich. Reina en Estoy colores. para un Musical. Sí, un musical infantil. Como Lourdes Los niños Sánchez. se me pegan, ¿eh? Te veo en Como el que Rex. Cuando tenía los pelos de colores tipo azul, fucsia, los nenes estaban así. Ah. Así que sí, para mí tengo unas vibes de Panam. Todos me los dicen casi. Luli Pampín. Sí, mirá qué bien que la hace Luli Pampín, ¿eh? Llena de guita también. Sí. Y hay un currillo ahí. Hay un Ojo. Aparte es tipo todos videos con el fondo verde, o sea, la rompió. Es No una hace un genia. sorete. No hace un sorete. No. Se pone el trajecito violeta. Aparte, pará, pim. vos sabías que ella hace todos los personajes, hace de Luli Obvio. Pampín, de hombre, mujer, de bombero, de médica, de dinosaurio. Es una genia. En unos días la vamos a ir a ver al Es teatro. como el Chavo cuando hacía el Chapulín. hacía todo lo- Exactamente. es el nuevo Chavo. Así que estoy para Igual, abrirme algo ojo nuevo. porque Luli Pampín, escucha el nombre. Luli Pampín. L-U-L-I, Luli Pampín. P-A-N-A-M, yo soy Panam. Hay un plagio y yo me di cuenta. Yo no sé si los abogados están ahí atentos, ¿eh? Yo te la tiré, Laurita Panam. Ahí anotate algunas porque digo, me parece que le hubo Y un- si sale un N-I, Ey, va. K-I, Niki, O Nucera también va, ¿eh? Te digo que sí. N-U-C-E-R-A. No, No, ¿no? bueno, ¿qué era? Se copiaba todo. Bueno, si se copió uno, No, es Niki no. N-I-K-I, Niki, Nucera. Me gusta. Ahí va, me gusta. Bueno, estoy. ¿Quién me lo puede producir? Abre una Proyecto chat. 2027, ya. Ahora. Vamos. Estoy. Bueno, el tema del 15 fue un tema que hemos charlado, ¿eh? Hemos charlado porque no entendimos muy bien en qué anda esta juventud. Primero, todos los temas eran un paso de TikTok. Vamos a decir todo, que es esto de que de repente todas las canciones, a ver, están pasando los auténticos decadentes. ¿Me podés explicar qué es esto? Explícame qué es esto. No es Tini. Como que te meten los pasitos del TikTok y nosotros estábamos así.
Claro, vos estabas bailando la mayonesa. Nosotros ya tiramos esta, que es muy de grande, como... La del dedito. esta como que estás viejando, me No, parece sí, paso. no. Somos un tronco, te digo. Yo veía, tal vez estábamos comiendo y eran teléfonos, todos estaban en el fondo de la parte del nenes. Haciendo la Todos cosa. los pasillos. Pero eran como todos juntos. Pará un poco, dejar en paz a Tini, tiene orejas Igual así. pará. Yo no soy de salir mucho a los boliches, pero dicen que los boliches también están muy... Me la baja, me la recontra baja. Lo tengo que decir. ¿Se perrea? Y para mí sí. Hasta abajo. No, en el 15. ¿Se perreaba hasta abajo o no? Sí, los chicos sí. También. No, no sé nosotros cómo no, bailaban. parecíamos atorrantes, éramos Igual perdiendo. me copa porque Dolor le de ponen columna, mucha todo. onda, le ponen mucha onda al baile, re bailaban, o sea... Che, ¿y la producción me imagino que también como bastante o es como en nuestra época? Van más relajadas las pibas vestidas. No, hay un temita ahí, hay que decirlo. Está muy venido abajo el tema vestimenta. Principalmente el tema zapatos. El calzado me descompone. Yo entiendo que, obviamente, 15 años te duelen los pies. Una tiene juanetes. Y sí, te digo que estoy para unas alpargatas. No sé si la Crocs está muy buena para un 15 donde una se puso un fangote y dijo, mirá, toda la pongo. Todo porque hoy en día un 15 sale literalmente un auto, no sé más. Entonces digo, el tema Crocs, el tema bota, caña alta, con No. el vestido con brillo. No. Yo prefiero que me pongas esas que son de tela, tipo las de bailarina. Las badanitas. Claro, poneme esas en el baño. Porque la bota... De última una texana te la acepto. Una chatita, como se usaba antes. ¿Por qué no? Pero el tema de la Crocs, el tema... Zapatillas también. Hoy en día hay zapatillas muy modernas, zapatillas con brillos, te las ponen, te las estilean un poco. La Crocs verdad. con el vestido con brillo me hizo concha, ¿eh? No va. Y los vestidos no eran los vestidos de 15 que nos poníamos antes. No. Es todo muy relajado. Tipo, me he visto para ir a bailar. Tranca. Claro, no. Tal vez pollerita y topsito te tiran. Que vos te quedas como... Pero bueno, nada, qué sé yo. Son chicas. Idea. Pero Sí, cambiaron bueno, las ondas Sí, también, cambiaron las mucho. vestimentas. Sí, sí. Sí, pero es como muy... Para mí igual depende el curso, la camada de pibes. Viste que hay chicas que parecen que son más grandes. Entonces esa que te cae con un taco así, capaz. Depende. Ella, ella siempre fue de esas. Ella te caía con el Sarkani, que era una cosa así. Ay, Dije, era marca, fanática. No importa, no me va Yo- a dar una. Así. Un zanco. La plataforma más alta yo iba. Yo necesito... ¿Te acordás lo de los flecos? Era plataforma así, flecos. Se Sí, caían. nacos. Que estas se pusieron en tendencia de vuelta, pero bueno, no importa. Sí, pero ¿qué me pasó este fin de semana? Que ya soy una persona grande, no me aguantó los zapatos. Me los saqué al ratito. Zapatillas, yo era de la misma estatura de las niñitas de 15. Entonces es como, esta chica tiene, ojalá, 15, no, pero sí. Yo creo que cuando sos 15 de más. baja estatura... De profundo, a ver. Qué Viste que pasaba ahí por abajo. desubicada. No, pero también es que estás tan bien que pasás ahí desapercibida. ¿Por qué no? Ah, ojalá. Claro. ojalá. No, pero el tema de la altura soy muy... No, te digo que más que la altura y más que la cara y cómo el baile nos delata. Ya cuando te ven bailando dicen más 30, pues estás así. Estás No, con sí. Con los un tronco. tiritos. Sí, los tiritos, Mm. tirás una así de costado, no te agachas mucho por si se te parte la raya del vestido, entonces es como, para mí eso te echaba un poquito. Y aparte no estás haciendo el baile clásico de TikTok, entonces quedás afuera. Claro, quedas re Completamente. afuera. Estás out. Estás out. Pero estaba muy, muy divertido, la verdad, muy lindo el 15, me gustó, sí quedábamos medio afuera con este tema obviamente que no, 15 años menos, porque no unos más. ¿No es necesario aclarar? 15, cerramos ahí. Bueno, somos jóvenes, che, Sí. todavía. Sí, bueno, pero a lo que voy es que en todos esos años avanzó mucho todo. Ya no es el 15 de antes que caías con la hamaca, bajabas. Sí. Antes bajabas con una hamaca con el vestido. Es verdad. Ahora el dron más chico, de repente yo dije, ¿qué hay acá? Un plato volador. El dron te pasaba, te peinaba, te estaba Pasaba el filmando dron, ya arriba. estaba. Vos así. ¿Qué hace, Vos querías, señora? aparte vos posabas para todo, pasaba el dron. Por las dudas. Así salís en el dron. Yo no por importa. las dudas sí, te poso todo. ¿Qué sé yo? Bueno, no importa, hay que estar preparado para todo. Para todas las circunstancias. Yo Y fui y aparte- dije, voy a comer toda la noche. Sí. ¿Está mal? No, está perfecto. ¿Quién hace eso de ir a las fiestas y decir, yo hoy me la doy en la pera, pero de Morphy? Sí. Yo lo hice el sábado. Comí todo. Y más en un evento así que uno dice, me como todo, porque Ay, acá tenés sí. el Todo plato, riquísimo. el postre, la Sí. mesa dulce. Pero hubo una camadita hace unos años que era todo viaje. ¿Sabes? Iban las pibas. ¿Ustedes qué prefieren? O sea, hoy sí tendrían que hacer un 15. Porque yo hice mi fiesta de 15 y amé y no me arrepiento y nada. Fue Yayo. Ya, el que cuenta los chistes. Imagínate lo que era.
todos eran, pará ya, yo pará. 15 años, imagínate el chiste menos trágico. No, te voy a contar Tremendo. un chiste que nunca me lo voy a olvidar. Entró A ver. así y dijo, ¿quieren que les cuente un chiste para que se le caigan las tetas? No. Lo puedes decir acá, Acá Sí, acá. Digamos Ah, todo, ¿se puede, Evelyn, se puede, se puede? digamos todo. Bueno, ¿querés que te cuente un chiste para que se te caigan las tetas? Todos dijeron, sí. Le dijeron, vos señor, no, a usted no se lo cuento porque ya se le cayeron. No. Así arrancó. Claro, a usted ya se lo contaron, tiró. Sí, un hijo de... Bueno, nada, estuvo igual mortal. Mortal. Y fue también, Pero ¿cómo se pará. llama? El de la coreo de Marcelo. Marcelo Iripino. Iripino, Amamos me a Iripino. Fue genial. Fue la murga de Vélez, ¿no? Fue todo un desconche. Fue muy buen 15. Pero Otras- pará. Otras épocas. Ustedes ahora, ¿qué harían? O sea, si les dan a elegir, ¿harían una fiesta multitudinaria? Uy, me trabé. ¿O se irían de viaje? ¿Ner? Yo me iría de viaje. No, porque viaje te puedes ir toda la vida. La Sí, fiesta es pero- una vez. Los vínculos, ¿viste? Los amigos Bueno, del curso. sí. Lo puedes hacer para la familia, porque no es una buena opción. Sí. Igual yo siempre mis más amigos eran afuera del colegio. Por lo general con los del curso no tanto. Entonces me parece un poquito... No. Igual lo hice mis 15, pero si los tendría que volver a hacer, no lo haría. Me iría a la mierda. A mí ¿Con me quién gustó te irías? mucho ¿Con amigas? armarlo. Sí, obvio. O me voy... Sí, total. Es mucha plata. No sé si me Sí, la- bueno, sí, eso es una realidad. Obviamente que sí. Pero a mí me gustó mucho el tema de la organización, ¿viste? De que como te sentís como la estrella. Todo Sí, es para vos. a mí sí. Es tu noche, sos una princesa. Te haces un vestido, yo me hice un vestido de plumas. Pero te tiene que gustar Era eso, un pavo ¿ves? real. Un pavo real era Evelyn. Literal, de plumas. Lo amé. Te tiene que gustar la fiesta. Hay gente que no le gusta ser el centro de atención, no le Eso, gusta ser eso, el eso. homenajeado. Como vos que Me estuviste con voy- cara de culo toda la fiesta. Pero yo porque estaba del orto. Yo quería bailar cumbia, sacarme el vestido a la mierda. Es verdad. Claro, estaba Micaela entró para- así. Estaba O sea, de re- repente se prendió la luz, estaba Micaela en el medio del salón con el vestido así. No, así. pero porque yo lo conté esto. Había un tema en no hallarme en nada. Porque una cosa es el cumpleañito que haces con tus amigos, que yo encima cumplo en diciembre, entonces todos mis cumpleaños eran en la pileta. Esto de repente en un vestido campana rosa y blanco me quedaba una patada. Sin push-up. No, bien era re pegado. lindo el Ay, vestido. bueno. ¿Qué? Era re lindo el vestido. Tengo una pregunta. Para esa época era una locura. ¿Vos cumplís Claro. en diciembre y cuándo lo festejaste? En El mismo- diciembre. el- Ah, ok. Claro, después de las 12 era mis 15. O sea, Ok. yo a las 12 así en la recepción esperando cuando mierda cumple. Estaba del orto, imagínate. Ya A las arrancó mal, ya arrancó A las mal. 12 cuando tengo que entrar ya no tenía ganas, me quiero ir a dormir. Entro, encima me caigo. O sea, ¿Cuando estás entrando? Y Se claro, cayó. porque el efecto ¿cuál era? Era a las 12, campanada, Mica aparece en el medio del salón. ¿Cómo llego al medio? Nadie Bueno, pensó esa parte. El efecto era, apagan las luces, Mica corre con el vestido así, aparece en la mitad, prende luz, efecto. Imagínate. ¿Cuál El era la primer canción cable- para? Big girls don't, Don't cry. cry. No me la sé. Pero, claro, ¿qué pasa? Fotos de... Pará, aparte pasó... Todas cosas graves pasaron en mi 15 porque más allá de que ya conté esto, culió la tía con la amiga, cagaron al tío, bueno, eso ya lo pueden ver en un programa anterior. Pero más allá de eso, ¿qué pasó? Mis 15, fotos de la cumpleañera. Una foto de mi prima, la Barbie. ¿Te ¿Qué acuerdas? hacía la Barbie? No, ni idea. Apareció en mi video. No entendí cómo. Nunca me olvidé. Yo estoy así mirando. Ay, no entendí qué pasó, no me acuerdo. En los 15 antes te pasaban unas fotos de cuando eras chiquita hasta llegar a los 15, toda la transición hermosa, los granos, toda esa parte. Lo siguen haciendo, si el otro día pasaron, Mica. ¿te Bueno, acordás? en una de esas fotos, una foto de Barbie. Si se ve que se traspapeló una foto, nadie entiende. Estaba en Narnia, que hizo el video, dijo, a ver, ¿cuál es la quinceañera? Ni idea, pasala, colorada Barbie, aparte ni parecía, pelirroja con un flequillo rolingata Barbie, yo más negra que un clavo en una cosa que... Bueno, no importa. Cuestión, yo ya veo eso, ya entro deconada, y encima me daba vergüenza, entonces dale, te toca. Tipo, ya son las 12, campanada. Cuando me empuja, cable, tac, piso, doy de lleno, me levanto, no... El show tiene que continuar, aparezco así. Prende No, la luz, chicos. estaba... Era el puto peor día de mi vida. No les puedo explicar la cara de culo. Yo dije, ¿qué le pasó? Yo estaba al lado así mirándola, así. Pero son tus 15, placa, ¿qué estás haciendo? No. Pero ella sí, quería bailar cumbia. Estaba con Una zorra, con aparte algunos yo amigos estaba, ahí. yo estaba caliente con el pibe que Sí. había venido, que se había colado. El show, dijeron, ¿qué show? El polaco venía bárbaro. El polaco una semana antes se fue de show, de gira, me garcó el show. ¿Va Néstor en bloque el lugar? No va Néstor, no quiero. ¿Quién Me- va? Me quedó sin show, vino un ventríloco. ¿Qué es eso? Ay, me están tomando el pelo. Esos que te vienen y te hablan No. así. O sea, Se imagínate. recagaron, boluda. ¿Qué sentido tiene? Había un chabón con un mono. Había un chabón con un mono. Y hacía, venimos aquí, se te mica. Y yo así.
¿Cuándo Sí, termina te mato. esta garompa y dónde está el pibe que me gusta? O sea, era lo único que me importaba. Así que no estuvo muy agraciado para mí. Pero bueno, el tema es ese, cuando uno no quiere ser el centro de la atención y te hacen un 15, bueno, mami, si No te tenés queda vergüenza, andate a las Miamis, a los Disneys, a los castillos. ¿viste? A mí me Como- encantó, justo lo hablaba el otro día con mis amigos, porque hablábamos de esto que a mí me choqueó ver a la cumpleañera de 15 que fue el fin de semana, que es la hija de nuestra peluquera, porque yo la conozco de muy chiquita y dije, ¿en qué momento está cumpliendo 15? No lo podía creer y me decía la gente, "Y cuando te quieras dar cuenta va a ser el 15 de Ainhoa". Yo decía, ¿qué va a pasar para esa época? No, aparte como venimos, ¿dónde lo hace? En la luna. Claro, está Porque todo ya- como muy... No, muy avanzado. Donde ella quiera, Donde ojalá, ella. qué sé yo, no sé. Pero pará, no sé qué va a pasar en 13 años de acá adelante, si va a ser así el tema de la fiesta o el viaje, porque hay muchas que hoy eligen el viaje. Es O sea, que hay yo que veo todo el preguntar. grupete. Pero para mí es eso, después del viaje te podés ir. Sí, Bueno, pero hay desde chicas ya. que no. Y ese es el momento. Hay muchas chicas que le regalan el 15, el viaje, viaje. perdón. Pero Entonces, en algún como- momento de tu vida. Pero te vas con ¿Sabés, la boludo? gente que está en la misma que vos, ¿me entendés? Toda esa gente no Igual festeja. dicen que la experiencia está muy buena. Sí. Sí, vas con todas pibitas y los de Que no la las mano. conoces Yo y lo las vi. conoces ahí en Sí, el hacen en el reunioncitas viaje. para que se vayan conociendo y qué sé yo. También hay mira. que tenés que ir con un poquito bastante de billushingui, no es- Y debe salir Low cost. unos morlaquillos, sí, No. obviamente. Pero bueno, las dos son muy lindas experiencias. Sí, sí. Banco. Foto de los 15. No, bueno, las mías que las prendan fuego si pueden. No, Te lo pido. no, es que yo nunca me voy a olvidar de esta, que ya lo conté. En esa época se usaba la silueta tuya. Ay, sé por no. qué- no sé quién tuvo esa idea de decir, en el 15 vamos a poner una imagen de la cumpleañera en tamaño real. Así era la mía. O sea, tamaño real, así. Eran 3 Micaelas No, en el no. book que yo había hecho, 3 Micaelas grandes. Como viste, como, ay, en efecto, ¿está la cumpleañera ahí? No, yo estoy en el Allá. jacuzzi así esperándose a las 12, pero no importa. Las 3 Micaelas vestidas como el orto, porque en ese momento... La moda. Bota alta, la de Emilia Tías de Casi Ángeles, que te usaba la Converse alta. Con los Sí. de colores. Bueno, todas esas 3 El Micaelas. otro día las naranjas. encontré esas zapatillas. Son hermosas. Son Pero divinas, bueno, una reliquia. era algo de esa época, tipo Floricienta, ¿viste? La Converse, una onda Sí. así. Claro, un día mi mamá dijo, hago limpieza general. No, voló esto las es mortal. 3 Micaelas. Yo llego de la facultad ya grande. Las 3 Micaelas así en el contenedor así. De basura. En la puerta. El que Qué bueno. pasaba, las veía las micalas así. Con Congo abajo. ¿No era Congo? ¿No salía Congo abajo? No, no. ¿No era Congo? En ¿Fuiste el esas book con no, Congo? El book lo hice con el perro, Ah. no, todo venido abajo. No vas a La decir. que me pasó a mí es peor. Pero Sí. pará, el video del 15 en el zoológico, o sea, todo cancelable. En el zoológico el video del 15 hice mi idea arriba de un elefante. ¿Qué haces? Después la otra parte, el tropitango con el polaco. ¿Qué hacen? Tienen 15, no cabian, no chapan. ¿Qué haces en un boliche? No puede Nadie entrar, sabe. si señora, Micaela, le le pediste- No le- tengo, es verdad, era menor, no sé cómo, no cayó mi nariz ahí. Le está todo pediste a la modista que te saque el push-up. Le pedí que saque el push-up porque estaba muy tetudo. Mentira, 2 picaduras tenía. No importa, pero a lo que voy es, las 3 Micaelas así, me calenté para el carajo, las agarré, las metí al auto, me fui a otro barrio, no las tiro en otro lado. ¿Cómo me las vas a tirar en la puerta de mi casa que todos pasan y dicen, mira esta boluda, encima la tira, mira lo fea que tira? Pará, ¿sabes lo que me pasó a mí con la silueta? Porque yo hice una silueta, pero era una sola Evelyn. Yo estaba No obsesionada eran tres. con hacer un cambio del book de hockey. Yo no Ay, hacía sí, con hockey. el palo, no. Yo no hacía hockey. ¿Qué hace señora vestida de jugadora de hockey? Bueno, no sé. Le pedí la ropita porque una piba del colegio hacía hockey en Vélez, no sé qué. Bueno, me presta la ropa, lopa, todo. Bueno, hago las fotos divina, silueta, yo así con el palo. Bueno, todo divino. El día de mis 15 me enteró que esta persona que me prestó la ropa de Vélez se puso de novia con mi ex de hace 3 días. Me estás ¿Qué? jodiendo. Me enteré en mi fiesta. ¿Sabes cómo le devuelvo el palo? Con ¿Sabes dónde se mierda. lo meto? Me lo meto del orto y se lo devuelvo. Pero yo era muy, ya sabes. ¿Y qué hiciste? En este momento sí. ¿Quién era meto tu el ex de pa- hace 3 días de ese momento? Decime así porque no me La acuerdo. cara, la cara. Yo me puse novia a los 10. Sí. Ahora que la decía. O sea, tuve 3 novios en mi vida. Mi cara, uno, ya dos. sé, ya me cayó toda la data. ¿Te cayó la data? Toda. Así que nada, yo estaba de repente ahí en mis 15 y me vienen y me dicen, che, ¿sabes que en el 15 de anoche estos dos se pusieron de novios? ¿Cómo? Pero igual que fue el hijo de puta que te dijo eso en tu 15 y te cagó la noche. Me lo contaron en mis 15. Una Nah. divina. ¿Y qué hiciste? Nada, ¿qué voy a hacer? ¿Pero seguiste disfrutando igual? Sí, no, sí, lo disfruté. Yo estaba en la mía, ayer un cisne. Literalmente. Con plumas. Un pedo Te juro. salía volando.
Me encanta. Así que bueno. Esa inovita aparte, No, la no. que te tira la carita. Sí, no, sí soy fan. Bueno, acá están preguntando el casamiento para cuándo. Claro, ¿El anillo para cuándo? Pero pará, ¿por qué eso iba a decir? Porque acá estamos debatiendo entre 15 o fiesta. Perdón. Entre fiesta o viaje. Y acá puede que haya las dos cosas. Contanos. Ah, ya estás tirando primicia. No, digo, es una cosa que se está No, charlando bueno, en las redes, ¿por qué no? Yo tengo unas ideas que, bueno, hay que esperar un poco porque justo el año que viene se casa mi cuñada en Barcelona, así que ya tenemos un casamiento el año que viene. Mi idea es hacer una parte el año que viene también, después del casamiento. casamiento de ellos, y la segunda parte a principios del otro. Amo, por partes. Claro, parte 1 y parte ¿Podrán? 2. Va fraccionando ella, me encanta. Pero bueno, sí, a mí me gusta el tema de la fiesta, pero en este caso muy íntima. O sea, contados. Está bien, y aparte cuando Lo los que- tenés distribuidos, querés como disfrutar con todo. Está bueno. Yo esto lo hablé en mis redes, no sé qué piensa la gente, pero para mí, invitar a personas que después no te mandan un mensaje en todo el año, no saben más o menos ni cómo se llama tu hija, no te invito, no voy a gastar plata en vos, no te voy a pagar la comida, no te voy a pagar un trago, no te voy a pagar el carnaval carioca, que Que no voy a después hacer. te pasa- Con la pupusela. Después te pasa como a mí, abrís el sobre, 2.000 pesos. 2.000 pesos. Yo, pero No que se fake. no joda. ¿eh? Podría haber sido. Pero no, yo estoy Era en un chiste. Era un chiste y pasó. Dijo, a ver si la No agarra. hubo esta. remate, nada. Nada. Fue terrible, ¿eh? Ni el Eso fue salero. terrible. ¿Compras con eso? No importa. Pero no, yo estoy en ese mood de, sí, bueno, nada. Hacemos algo lindo, no sé qué, pero la segunda parte contados Con los dedos de una mano. más o menos. Y sí, pero porque bueno, si no, vamos a después ver. terminás invitando a cualquiera que por compromiso, que no sé qué. Y después esa gente no sabe nada de tu vida, no tiene ni idea. Por eso te digo, no hay caso. Tengo una consulta. ¿Hubo lentos en el 15? No. ¿Ya no? En el baño. Ah, le estaban No, dando lento lento, en el baño. no era nada lento. Un ruido así. Ah, no. pum. Yo dije, uy, están cagando acá y te traigo la sopa para no era lo. Ta, contra la No, puerta. pero pará, No. contá cómo fue. Ah, pasó en serio. ¿Pasó en serio? Dos parejas de piba. Nosotras, ¿qué pasa? Micaela me encerró en el baño y me dijo, vamos a hacer videos. Ponete así, agáchate, rezá, no sé qué. Vamos, rezá. En un momento, claro, quedaba raro hacer un video haciendo así. Estábamos las dos así y entra la chica. Arrodilladas en el piso. La de. Gente, entra alguien, En la pared. Esa. dice, estas chicas están macumbiando a alguien. Sí. Claro. Entonces Micaela dijo, cerremos la puerta, así no pasamos vergüenza. Cerramos la puerta. Abre así la de seguridad. Digo, no, estamos haciendo un video. No, chicas. Es que no pueden cerrar la puerta porque recién hubo una situación. ¿Qué situación puede haber en el baño? Tienen todos 14 y 15 años. No, dos parejas, una en un baño y otra en el otro, teniendo relaciones sexuales. Dije, decime por favor la edad. 14 y 15 años. ¿Cómo? Lam. No, y ahí me daba un poco de miedo esto. Yo siempre pienso en, no sé, bueno, soy madre. En mi hija, ¿qué va a pasar de acá a 3 años más? 13, no sé si se escucha bien. 13, sí. Es que se adelanta todo, me parece. No, igual demasiado zarpaditos. Y más en el 15 de tu amiga, ¿entendés la situación? Pero Sí. puedes esperar un poquito, afuera, otro día. Como que de repente el baño se volvió al reservado. ¿Qué pasó? Sí, en los reservados era el baño. La de seguridad estaba, le faltaba el rifle. Estaba así en la puerta, no entra más nadie acá a culiar. Sí, pobre. Es que imagínate, te van al 15, te cae embarazada la pendeja, ponele, ¿qué hacemos? Ahí de qué nos disfrazamos. Porque Es el tema que- es ese, que los padres están, día libre, noche libre, te cae la pendeja. Culiada. Claro. No, es un Juliada. montón. Imagínate que te llaman, no sé, a las 3 de la mañana y te dicen, hola, si vos sos el padre o la madre de Pepita, porque bueno, hubo una situación en el baño, estaba teniendo relación. ¿Qué haces? Le doy una paliza. Sí, y sí. Con mano abierta, te digo, porque Sí. pendeja aprende. No, igual, yo supongo que a esa edad, no sé, no nos pasa porque tenemos todos chicos más chiquitos, pero yo supongo que a esa edad ya uno empieza a... Sí, pero en el baño de un Sí, 15 no, es como... No al lugar. Bueno, ¿qué ha Ubíquense. pasado en el colegio, chicas? Gente que Porque el otro marcha día en un amigo me colegio. decía, bueno, tampoco es tan loco porque ya tienen 15 años, 16. Pero yo le decía eso, en el baño de un 15 me parece un montón, que entra cualquiera, no sé, que te puede pasar cualquier cosa, no sé. Y es que habrán dicho ya que al telo no podemos ir, a boliche de noche no nos dejan, clavamos baño 15. Pero viste que tirabas la de me voy a dormir de una amiga y capaz no te ibas a dormir de tu amiga. No, vos la tirabas, yo no. No, una amiga me contó, pero digo, de última Sí, tira esa, hija de yo la he puta. tirado. Tirá esa, ¿no? En el cumpleaños de tu amiga, ahí meta y ponga. No, aparte, yo si soy la cumpleañera me enojo, ¿eh? Y sí. Como, ¿qué? Me están sacando protagonismo. O sea, Pero vengan a no sé, mirarme. porque para mí también es, tipo, juegan a, yo hice esto, ¿eh?
y como que sos re Tipo, poronga. ¿quién tiene la anécdota más picante después? O que sí, o que sos como las más porque estuviste en el baño, o Bueno, que ya te pero- desvirgas. Bueno, no sé si se pueden decir eso. Se como- puede, ¿Se digamos pasa? todo, Evelyn, Ok. te digo. Pero ¿te acuerdas que en nuestra ¿Viste que época no en el sé? colegio habían unos que habían culiado en el auditorio, Ah, sí. o sea, en la parte tipo del teatro del colegio, que sí, o sea, más explícito no se podía. Era obvio que querías hacerte el canchero, porque Sí. ¿para Sí. qué lo haces? Y los rajaron el Y los colegio a echaron. los dos, obviamente, aparte colegio católico, culiar, ¿qué es eso? Imagínate un bife. El diablo. No, lo mandaron directo al 32, no sé. Directo. O sea, te Mi, vas. mi papá me fue a buscar en su moto a la puerta del boliche porque le mentí 14 años. Ay, No, el cintazo con hebilla que te doy. No, Micaela, canción. Es que no, gente. No, bueno, mientan, no yo está he mentido también, un chascar. No, ¿sabes lo que me pasó? Pará, lo voy a contar. Una vez sola le mentí a mi mamá y le dije que me iba a dormir a la casa de una amiga y aparecí en Bloody. Estoy así caminando, me cruzo a Micaela. No. Y yo era un Yo- momento que me Yo llevaba era un mal. sargento era. No. Me hace, "¡Ah! ¿Qué haces acá? Yo, por favor, no digas nada. Ah, ¿no? Ya Contó está. mi mamá. Acá con el Siemens ya estaba yo. Sí, No. me contó. Porque nos llevábamos mal. En una época media. Sí, aparte nos deschavamos, mirá quién lo hizo, quién no lo hizo, nos cagamos trompada por la ropa. Sí, no nos llevábamos bien en su momento. Fue una época no lo puedo bolichera. creer. Así que la vez que mentí, me salió como el harto. No lo hagan. ¿Vos Pero, o sea, mentiste duraste- alguna vez? Y he mentido, he mentido. No tanto. Mi familia era bastante liberal, pero yo muy respetuosa, pero no tenía necesidad de mentir. Capaz que cuando tenés esa edad, 14, 15, es ahí la fricción. Pasa que Sí. hoy siento que son otras las épocas, Épocas. entonces es como que alguien siempre tiene que saber dónde estás por cualquier situación que te pueda pasar, que vos decís, uy, no le mentí, estoy durmiendo, y después pasa cualquier cosa y, no sé, yo como madre no me gustaría jamás no saber dónde está mi hijo. Decímelo, o mucho, cagar a pedo, no sé. Pero decime que fuiste a bailar o no sé. Por lo menos este tema de saber dónde está, ¿viste? Tipo la ubicación. Eso, dónde viste que estás. ahora, eso, hay Sí, varias ahora hay otras aplicaciones. Es mejor. No digas nada, déjame la UBI activa y está bien. Claro. No, pasa que a mí en ese momento yo salía mucho igual. Empecé a salir muy de pendeja, pero me estaba yendo muy mal en el colegio. Entonces, bueno, dijeron, vamos a poner un límite a esta boluda. No salís. Y bueno, ahí Es que mentí. Evelyn repitió de año y le hizo creer a todos que pasó. ¿Cómo hiciste? Espanto. No al lugar. Dijo que aprobó todo. 10 materias había llevado. ¿Y se quedó en el mismo colegio? Sí. O sea, ¿repetiste y te quedaste en el mismo colegio? Sí, Sí, hizo 2 veces primero, 2 veces eso. ¿Te puedo contar esto? sí, obvio, no hay problema. Dos Ya la primeros, gente dos sabe, soy una segundos, burra. Dos terceros, dos cuartos. Una No, mentira, mentira, mentira. No, ¿para cuáles fueron las repeticiones? Hice Yo también primero, segundo. Ahí me pasé Era una el cosa que colegio. ella necesitaba reforzar. O sea, la Por gente las estaba dudas. casi en Necesito quinto y más yo seguía en refreshing. segundo. Uno más le damos. ¿Vos No, pero era porque repetiste? yo tenía todo uno, actitudinal uno, materias uno, todo uno. Yo iba a Yo también pelotudear. repetí cuarto. ¡Ay, ya se acordaba! Para mí ¿viste? cuarto fue el año más difícil. Sí, pero es cachivacherío cuarto, es un descontrol, Claro, un cuarto es- desquicie. pero es una paja. Para mí es el peor año que podés repetir porque después ves a todos con el buzo egresado y vos así. Ay, sí. Yo Como un hice la boludo. fiesta de egresados y me fui de viaje de egresados con los de mi ex colegio y yo seguía yendo al cole. O sea, volví de viaje de egresados y yo tenía que seguir dándole años a la secundaria todavía. Todos mis compañeros habían terminado. Lo que acabo de contar. Mentir es complicado. Generalmente mi vieja sabía dónde iba porque me llevaba y me iba a buscar. Pero una vez, una de mis amigas quedó inconsciente por tomar mucho alcohol. 15 años, yo 16. Y se pudrió todo. Bueno, es lo que hablábamos. Y sí. Es un peligro. Sí, es un Pero montón. bueno, lo hemos hecho. Tampoco nos vamos a hacer las Carmelas acá. Pero sí, hoy en día hay que... Por lo menos alguien tiene que saber. Alguien. Sí. Igual Tiene que avanzaron estar mucho las cosas, esto de la ubicación, de no sé. No sé, igual ya me pienso igual, falta mucho, no quiero pensar para cuando salga Ainhoa, así que bueno. Bueno, veremos. con todo esta intro que estamos haciendo de boliches, queremos escucharlas. Creo que tenemos un audio, me están diciendo acá que hay un audio ya listo para ser oído. A ver. Esta es la verdadera anécdota bolichera de un literal, digamos todo. Espero que mi vieja no me esté escuchando porque en ese momento terminó muy mal, salió muy cara la joda. La cuestión es así, cuando éramos chicos, 17, 18 años, yo salía bastante con Trini a bailar y coincidimos un verano en Gesell que mi grupo de amigos se iba en tal fecha y su grupo de amigas también, entonces coincidimos una noche en el mismo boliche. No me acuerdo si habíamos salido juntos y previamos o si coincidimos solamente para encontrarnos en el boliche. Bueno, esa época, mucho escabio, yo terminaba dado vuelta, pero bueno, pasado, ahora un señor. Pero en esa época terminaba dado vuelta mal y
no tuve mejor idea en el boliche con Trini, yo remamado, de decirle, ¿a que no te animás a que a la cuenta de 3 tiremos el celular al piso? ¿La gracia cuál era? Ni idea, hasta el día de hoy no sé cuál era la gracia. A la cuenta Era de que 3. estaba re en pedo. Y me dijo, bueno, dale, me animo. La cuestión es que yo conté 1, 2, 3 y tiré con toda la fuerza el celular al piso, pero cuando levanté la vista, Trini no lo había tirado. Así que nada, y así fue como rompí mi celu. Obviamente a la vuelta le dije, no, se me cayó, no sé qué fue lo que pasó, porque literal estaba destruido. Pero bueno, anécdota. Anécdota de estar recontra mamado. No lo hagan en sus casas. Bueno, no sé si alguien reconoce la voz. Obviamente. ¿Quién Igual es? dijo Trini. Y bueno, es alguien ha llegado a Trini, tal vez. Bueno, nada, Alejo, si tu mamá está mirando este programa, Estás al horno. se enteró. Esperemos que no. Perdónennos, sí. Pero bueno, a mí me pasaba que en una época de mi vida me los cruzaba a Alejo y a Trini en los boliches y... Desmadre. No, desmadre total. Así que, sí. Unos quilombos terribles estos chicos. Vos te fuiste de viaje egresados. ¿Sí? ¿Vos? ¿Y qué tal el viaje egresados? Pasa que yo me fui a Brasil. ¿Por Ah, qué? es verdad. ¿Qué? En realidad tiene un colegio como, un curso como muy... ¿Pero Muy iban al era mismo muy colegio conchetos. ustedes? Sí. Pero eran muy conchetos y era como, bueno, nos vamos a Porto Seguro. Sí, obvio, vamos. Lleva tu Vamos, bikini. George. Lleva tu bikini colorada. Yo era lo más turro que había. Ah, fuiste a Brasil. ¿Y vos a Bariloche? Yo me fui a Bariloche, sí, y fue un desmadre. ¿Y el tuyo fue un desmadre también? Sí, para mí es otra cosa. Nosotros también la acompañamos a Trini a Bariloche. Ahí conocí Bariloche porque me garcaron mal, dame un poste. Yo quería hacer el angelito y estaba en la playa. Tomando sol. Y es otra cosa, completamente distinta. Porque una es mood, playa de día, jodan en la espuma, la pileta, y el otro te garca de frío, pero son otras actividades. Son dos Son cosas otras distintas. cosas, sí. Pero para mí, bueno, igual la noche de Brasil es una locura. También, digamos, todo había unas pasarelas de la caipirinha más chica, era una cosa. Los hermosa. garotiños. Eso, hermoso, el aceite de coco, yo poniéndome todo muy sinergia. Ella, Ah, me ¿viste? encanta. Aceite de coco estaba, Achicharrada. pero literalmente era un carbón. Sí, no, un desastre. Pero sí, es otra cosa. Es otra cosa. Y la noche allá es hermosa. Pero la noche de Bariloche también. Igual para mí el viaje de egresados es en Bariloche. Sí, totalmente. Pero hay mucho para mí, está como muy... No sé, como que tiene mucha fama de que es un desconche. Después no es tan así, ¿eh? No es tan culiador. Yo decía, todos entre todos, de lo que va a ser esta Orgía, claro. Estaban ¿no? más preparándose por la fiesta bizarra y qué me pongo que por culiar. Ahora me da miedo. Después de lo que vimos este fin de semana, Ahora no no sé sé lo que es un viaje de egresados. Bueno, pero cuando acompañamos a Trini pensamos que era mucho peor. Creo No, que no, era sí. más grave lo que escabiaban los Sí. pibes o lo que hacían la previa sin que vean que escabiaban, porque obviamente son menores y no pueden la mayoría, Es verdad. que lo que terminaban culiando, no sé. Yo pensé Sí, que era verdad. otra cosa. Pero para mí ahora debe ser... Uy, qué miedo. Un quilombo. Ahora sí, es que quilombo directamente- terrible. Sí, no sé, una mamá. Aparte y los tal. vasos así, no olvidar, son así los vasos, los Ay, boliches. Sí, es son verdad. gigantes. Yo me acuerdo cuando me fui a Bariloche, Nicky sabe cosas, ponen ahí. muchas cosas de todo. ¿Quién está poniendo? Bueno, no Milagros importa. Vázquez. Agarrábamos el vaso y entraba un champán entero en un vaso. Y yo agarraba el sorbete y era fondo. Entonces me tomaba un champán de fondo. Y así cómo terminaba. quedabas? A vuelta. Y después al otro día encima excursión temprana. Sí, te 8 de mataban. la mañana, ese es el culi patín. problema. ¿Eh? Ese es el problema. Claro. ¿Cómo haces? 8 de la mañana, excursión, culi patín en Piedras Blancas. Yo estaba acostada en la aerosilla, sí. Rota. Rota. No, bueno. Era un chiste. Por el culipatín. Pero sí, no. Pero bueno, viste, nos tirábamos nieve, nos poníamos la nieve acá. ¿viste? No. Muchas cosas. Después dormí, llegué a mi casa y dormí una semana entera. No Sí. salí de mi habitación, literalmente, les juro, por una semana. Pero bueno, nada, la pasamos bomba. ¿Te acordás tipo alguna anécdota random de Bariloche? Uy, tengo pero de ex compañeras. A una se le salió la paleta. ¿Se la dio con El el culipatín? diente. Estábamos en Bypass, nunca me voy a olvidar, Bypass. Fiesta de disfraces, se había disfrazado de Caperucita Roja y se había llevado un chupetín en forma de pene. No. Ella muy adelantada. ¿Viste esos que son como los de pirulín, que son más duros que una piedra? Pero que era una despedida Estaba- soltera. Hasta que de repente se hizo la mordió, se le voló la paleta. Se le voló la paleta. O sea, se quiso hacer la trola y se le bajó un diente. Grosa total, pero es una anécdota que o Qué sea, paja. es espectacular. Pará, ¿qué hizo? Se le iba pegando con chicle. No. Y sí, pobre mujer. Y es que sí, yo sin un diente no me quedo. Entonces de repente se reía, volaba, iba, la agarraba chicle.
Espectacular, espectacular. Pero bueno, sí. No, qué tremendo. Sí, picante. Picante, picante, Ay, picante. boluda, no, que te salga un diente me mato. Creo que me Me vuelvo. muero. Yo Me vuelvo. muero. Sí, yo me vuelvo. Ya está, se Yo me acabó vuelvo el- o busco un dentista hasta que no me solucione la No, no, cuestión. Nieve, te pones nieve. Hasta que se derrita. El dientieve. Diente de nieve. Bueno, nada, un chiste. Bueno, pará, en el viaje de egresados nuestros nos robaron todo. ¿Cómo? Toda la... Y Me se ve que acuerdo. entró alguien por la ventana, dijo, a estas pendejas las hacemos pelota. De caja fuerte, pelada estaba. Alguien la dejó abierta, porque viste que decís, la última la cierra. La última pensó que había otra, no había ninguna última. Así estaba abierta, diciéndome, llévame todos los reais. Llévame los reais. Llegamos, ni un reais había. Yo pilla, tuve rápida, porque mi vieja siempre me decía, ¿viste? Mi mamá me picaba la cabeza y todo eso después servía, ¿viste? Sí. Que vos en el momento decís, uy, qué pesada. Siempre puchitos de plata por todos lados por si te afanan. Menos mal. Que habían los puchitos, dejaste los Tenía puchitos. la valija, candado, la plata adentro, abajo de la almohada. Y yo iba dejando. ¿Cuándo abro? Claro, y todas dijeron, esta es Mica, nos está haciendo una joda. No, la chorra es Micaela. No, en un momento dije esto, bueno, pensé que les afané, yo estaba así. Los reais, yo así, con la caipiriña. Con los No, reais. pero claro, boluda, llorando, moco tendido, una vaquita tuvimos que hacer entre todos porque las pibas no tenían ni para una caipi, nada. Cero les quedó, cero. qué feo, Y boluda, encima te arruina. no terminó ahí, sino último día, viaje egresado, nosotros estábamos con la digital. Esa época no había, no sé, Claro. digital, tac, los garotos, a ver, zoom. Al tronco. A ver eso, una cosa hermosa, teníamos unas postales. Quedó en el avión. La cámara. Quedó en el avión, perdimos. No hay una foto ese viaje. Una. Quedó en el avión así. Qué pelotuda. O sea, nos fuimos menos $1.000.000. O sea, Yo me olvidé la billetera con la plata entre los colchones en Bariloche. Nos fuimos con el micro, tuvimos que Tanto a que la media hora guardaste. volver. Tuvimos que volver. A la media hora yo estaba dormida porque, o sea, nosotros fuimos en avión porque vas tipo, volvimos en micro arruinados dormidos. Claro, me Claro. desperté en la puerta del colegio. Pero ¿qué pasa? Yo me subo al micro, me pongo en el coso cama, viste que nos Sí. remicro, me duermo. A la media hora mi cabeza se... Ay, es horrible ¿El cuando te recuerdo? pasa eso. Dije, la billetera, claro, yo la escondía entre los colchones. Vos también En mi asesorada. camita. Asesorada, obviamente. Obvio. Y empecé, porque tenía los documentos, bueno, un documento y nada más, o sea, el DNI. No importa. Y la plata. Así que tuvimos que volver. Me odiaron, pero bueno, igual habíamos hecho recién media horita. Así que dije, por favor, pierdo el DNI, mi mamá me mata. Así que volvimos. Bueno, La bien. recuperé. Ella puede recuperar la cámara, no. no. Las un postales, frío, los aparte, troncos. un frío en Bariloche. Hablando del frío, se vino el invierno, chicas. Sí. ¿En qué momento? Yo estoy cagada de frío. Acá Cagada no de se frío. nota porque estamos con las luces, que literalmente es un meteorito cayendo el calor que hace acá. Está lindo acá. Pero un frío, ¿qué onda Sí, mucho ustedes? frío. ¿Cómo manejan el frío? Yo lo ¿Qué detesto, tienen? chicas, lo detesto. Yo lo odio. La verdad que ayer que hizo mucho frío dije, a la gente le gusta, hay gente que te dice, amo el invierno. No. Amo el frío, no, No. hermana, ama el verano, meterte en una pileta, Sí. ponerte una bikini, no sé. Sí. ¿Quién le puede gustar este frío? A nadie. A nadie. Pero A a la nadie gente es le algo que gusta. estés con una estufa pegada al orto. Sí, qué lindo. Igual la gente de chat puede optar y decir si son team frío. Hay Team gente ca- que viste que tiene como la temperatura del Corporal. cuerpo, como- sí, como que no tienen. Por ¿Conoces ejemplo, a el chino alguien? vive en Bermudas. Ay, no. Una estufita. 0 grados. El chino está en Bermudas, no importa. Cae nieve, el chabón siempre va a estar en Bermudas. Pero porque es caluroso. ¿Vos conocés a alguien estufa? El chino. ¿Vos conocés a alguien estufa? Así que irradie calorete. No, Acá están levantando la mano. pero irradias calor, tenés calor. Todo el tiempo tenés calor. Sí, que Está tenga, caliente. pero yo te digo, esa gente que tocas y está hirviendo, dice. Sí. Como que... ¿Vos también? Claro, cuando tenés fiebre te digo, qué calorcito. No, igual sí. De hecho, qué paja salir, hablando todo un poco, salir con frío. Sí, horrible. O sea, el invierno para el boliche es una cagada. Pero cuando tenías 20, 22, 24, salías en conchero. bola, No la sentías, sin campera para no. no perder lo que no te la choreen. Y no lo sentías. Yo ahora me tenés que agarrar de los pelos para sacarme de mi Aparte casa yo con le daba frío. el pucho, entonces era, tengo que salir. Claro. O iba a fumar en las previas, estaba en el balcón así, 1 grado. Es verdad. Hipotermia. Carcha, acá, no importa. Ya le daba el Puchito. malvo, no paraba. Moco de hielo. Moco de hielo, si es un tema. ¿Tienen cositas así medio de viejo, de vieja friolenta? ¿Querés que Sí. empiece? Empecemos, dale, a ver. Y yo en invierno medio que me hago un neopren. Yo. ¿Qué? Si me hago como un neopren, me pongo, siempre tengo. Térmico. Menos cuando vengo acá, real.
siempre tengo una térmica manga larga, una térmica de calza y arriba la ropa. Banco. Siempre. Doble no. piel. Doble piel. No, yo no, pero soy muy del caloventor. Yo soy caloventora fan. Manta térmica, cositas calientes. ¿Y qué pasa? A mí me preguntan mucho por qué en mis historias siempre estoy en pelotas. Porque yo siempre estoy así, hacen 0 grados, yo colpiño a amamantar, vivo. La Y luz, justo me el lo sur está. preguntaron. El sur está con la calefacción que está gasta. No, bueno, primero tenemos la calefacción y segundo, como hay mucho ventanal, pega El el sol. sol, aunque haga frío, es un sauna. Es una Entonces, en pecera. casa siempre hace calor. Pero sí, soy de la calefacción, del caloventor y de la mantita calentita. Bueno, aprovechando voy a tirar un tip. A ver. Un tip para los friolentos A como ver. yo, ¿por qué no? Vas a hacer esta, escúchate, ¿eh? Vas a agarrar una media. Una media, si está larguita, mejor, ¿eh? Vas a meter mucho arroz. Arroz, arroz, arroz. Colita de pelo cerrás al microondas. Un minutito. La pones en la cama, los piecitos. ¡Qué cosa hermosa! Ay, divino. Claro, la semilla caliente. Si no tenés la almohadita de semillas, que es O para la de eso agua caliente. Hay puntualmente. gente que la sigue usando, la de agua caliente. ¿Por qué no la bolsa Para de mí agua es un caliente? planazo. Es peligrosa. Es Es peligrosa. no peligroso, sea- pero viste que ahora vienen ¿Por qué con es todas unas peligroso? funditas peluditas, son Y si la divinas. cerrás mal, estuviste distraído, dormido, te quemas vivo. Ah, sí. Te levantás. Tiene que estar bien cerrada, chequeado todo, por favor, se los pedimos. Pero sí, la almohadita o la almohadita de semilla, que también la puedes usar para contracturas, yo la uso para los pies. Ay, yo lo usé mucho en el embarazo, la que me recomendaste. Para los dolores de ovario, qué bien que viene esa. Ay, Sí. sí, a mí me salvó. Muy buena. Yo te digo que tengo, ahora ya no lo hago tanto, siempre tengo mucho frío que me autodiagnostiqué, está muy mal, hiperhidrosis, ¿viste? Como que me transpira mucho las manos, que esto es real, y los Sí. pies los tengo fríos en cualquier época del año, no importa si es verano o invierno. Cuando era chica llegaba a ponerme diario adentro de las zapatillas, lo tenía que decir. ¿Cómo diario? ¿Para qué? Como diario. O al aislante. No la escuché esa, ¿eh? Te lo juro por Dios. Me tenía que poner, tipo, armaba adentro de la zapatilla, la abría bien, metía un poquitín de diario. Ay, no saben qué placer para las que sufren como yo. Nunca la escuché esa, ¿eh? Mi cara. Nunca lo vi. No, la te que lo sí juro. hice, pero no tiene que ver con esto. Un día dije, hoy falto una prueba había, no había estudiado nada, nada. Había leído por ahí, no sé si algún fotólogo algo que te tiraba datita como querés faltar al colegio. Moja las plantillas, ponételas, una horita el pie mojado, fiebre levantas. Y también, ¿por qué no? Un escarbadiente en la nariz para que entre un poco a sonar. ¿Cómo lo pones el escarbadiente? Lo hice, te rascas como que te pica, Me muero. como que generas una alergia. Ok. Entonces, doble. Saca Yo- el pibe del chat, saca el nene de acá. Esto, chicos, No le den ideas. esto es un aprendizaje para la vida. ¿Querés faltar al cole? No. Mojas. ¿Tenés prueba? ¿No estudiaste un sorete? Venite. Acá. Ahí vamos. Plantilla empapada, congelada, porque no un rolito que está en el freezer, lo metes ahí. Tú, pies helados, va a empezar a bajar la temperatura, una cosa. Y metes un palillo de caliente por la napia, tuc, 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 empezás a estornudar. Si también manejas tema velador, ¿por qué no el termómetro ahí tira unos 40 líneas y decís, mira cómo estoy afiebradísimo? Faltás, metés 2-3 días, falta justificada. Ahí te estudiás esos 2 días, sí, estudiás y vas a la A próxima rendir. prueba. Es No así lo la hagan en rutina. sus casas. Háganlo. No, no lo Está hago. aprobado por ANMAT. No, Juicio, por mi Chayanne. cara. Pero sí, yo tengo muchas de esas y soy muy friolenta. De hecho, me he quemado culo. Tengo marcas de quemaduras de culo por estufa. ¿Por qué no? Yo uso también para la vida. Secador de pelo en el baño para cagar. Sí. O sea, Como Simo. y es que el tema de la tabla fría no baja el asunto. Bueno, Entonces secador de ahí venía, ¿me entendés? claro. Yo qué hacía, tenía un mueblecito, un estantero con un cajón. Entonces yo metía el secador apuntando la zona. No. Es todo un peligro esto. Entonces metía ahí, cerraba cajón, quedaba trabado, lo pones al mango, te entra a calentar, te calienta tabla, te calienta el sorongo, cae rápido y esto es rápido porque si no la zona empieza a perjudicarse. Y si no el caloventón en el baño que va calentando, porque el tema del baño en invierno, cuando está congelado, digamos todo. Es Diga- terrible. sí. O sea, sí, no me sí. quiero imaginar a los hombres que se les achicharra y se les mete para adentro, ¿no? Una cosa, el pito, viste, que me lo contaron. Una amiga me dijo una cosa. Lo vi en
en un programa de streamer. No. Pero sí, son cositas de friolento que uno va teniendo. Bueno, vos tenés una manta que se enchufa, Evelyn, explícame eso. Sí. Una manta enchufás la térmica. mantita y tenés 3 niveles, pero lo bueno es que esta a las 3 horas se te apaga. O sea, si te quedaste dormida con el coso en 3, que te estás quemando el culo, a las 3 horitas se te apaga. Claro, vos tenés que estar marcando el instituto del quemado, ahí falta un número y te vas a dormir. Y si te quemás, lo llamás, ¿cómo es? No, pero no te quemás, Micaela. No, porque esta se apaga. Esta se Va apaga, sola. pero está buena porque la pones tipo abajo de las sábanas o de la frazada. La enchufás de última, obviamente no la dejás prendida muchas horas, pero ponele, no sé, te acostás a las 10 de la noche, media hora antes la dejás prendidita abajo de la sabanita. Cuando te vas a acostar tenés la cama toda calentita. Bueno, yo a Simo, ponerle para el colegio, Simone se levanta. ¿Por qué? Otra vez a la mañana. Flaco, mira, ¿qué querés que haga? Si yo te dejo acá, me jugás a la Play todo el día de sol a sol. Te vas al colegio, estudias inglés, que es para la vida, mírame a mí. No sé, hilar una oración en inglés, soy Carlos Tevez. Te vas al bilingüe. Cuestión, está fría la ropa, empieza la mañana y sí, capo hace 3 grados y medio. Entonces, ¿qué hago? Tuc, caliento en el caloventor la ropita. O ¿La secador hacen? de pelo también, sí. También secador de pelo, en media, ¿por qué no? ¿Por qué En media, no? en bota. Si está frío, ella el secador, está hecho pelota. A ¿no? nosotros nos calentaban las polleras. Nos calentaba la pollera, la Que media. después ibas con el culo al aire, pero te No calentaba la importa, pollera. pero vos te calentaban la pollera a las 5:30 de la mañana, que al momento te la tenías que poner y hacía un frío terrible. Pero sí, está bueno calentar. Y para mí tiene una cosita de cariño, amor, ¿viste? De sí. amor. De te caliento la ropita, pendejo del orto, acordate cuando seas grande, venga, tengo novia, viste. No se va a que acordar, novia, te sí se estaba va a acordar. calentando la ropa, no tenés novia hasta los 25. Bueno, ¿qué tenemos? Quilombitos virales de la semana. Uy, acá nos ponemos picante, ¿eh? ¿Qué Acá de verdad. pasó? Stephen, prepara el dedo. Preparen el mate, preparen pochoclos, preparen todo. Tenemos un videíto para ver con las muchachas. A ver. Con las, no sé. Como todos los mates Tus amigas, vamos a preguntarle cómo va, Eka, ¿bien? 2 segundos. lindo. Contanos qué pasó en el boliche con, bueno, Mauro, la China, se armó ahí un... Nada, me los crucé, estaban ahí. Fue en el VIP del boliche. Sí, estábamos abajo y nada, subimos un rato y estaban ahí. Sí. ¿Y cómo fue la situación? ¿Por qué viene la bronca? Esta información que se filtró sobre la pelea con la China, ¿te agarró de las mechas? ¿Es así? La cara. No, portal. ¿Qué Bueno, linda ¿vos la chica. viste a ella? ¿La viste a Mauro? ¿Les hablaste? ¿Los saludaste? ¿Cómo se dio ese momento? Nos invitaron los amigos y él estaba solo y después llegó ella. Él te dio charla. Sí, no, normal. ¿Cómo? Charla de boliche, que sí. Y ahí intentó darte un beso, esto es así. La China fue que los vio, que se enojó por esto. No, no puedo contar más. Pero Ay, se enojó no, la China no, por ay, esto, pobrecita. o ella vio cosas Y que supongo no que sí. sucedieron. Supongo que sí. ¿Vos pudiste hablar con ella? ¿Ella te preguntó No, algo? No, Ale. No. No. ¿La viste que estaba enojada? ¿Cómo la notaste? No sé. Y si enojada está. Ah, ¿Te mira. diste cuenta de eso? Y sí. Y sí, pero no sé. Quizás con él, ¿no? No sé si conmigo. Ustedes sí se fueron del boliche, ¿es así? Más tarde, sí. Para evitar Por las dudas, sí. Bien. Porque Me tuve tenían que ir miedo del de que por boliche. ahí suceda Perdón, algún que la otro recaiga a palo. altercado. Sí, no sé, no quería, qué sé yo. Para evitarlo. Vos sos habitué de ahí. Sí, voy siempre. ¿Qué decía Mauro? ¿Lo que pudiste hablar? Quedó ahí. ¿Pero te tiró los perros o fue una charla Ey. normal? Muy espontáneo. Quedó ahí. Wow. No me preguntes más. Capaz Tatiana que él Junior, estaba, no sé, acaso? por ahí pasó de copas. Tatiana o- Junior. No sé, tampoco los quiero perjudicar. Lo único que no soy fan. Ahí está. Bien. Se anda diciendo que soy fan, no soy fan. No sé ni dónde juega. Sé que Turquía porque por todo el quilombo. ¿Te que no vas a molesta saber. no sé, que se comente que la China, no sé si te agarró de los pelos, esto es así, se enojó con vos. Algo... Y yo creo que sí se enojó, ¿no? Ah, bueno, se enojó. Y se ¿Picarona? enojó. Sí, se enojó. Se enojó, se enojó. ¿El cosas beso me dan fue en ganas la de decirle, mejilla? En el... No, no lo dejé. Ah, la lo próxima vas a dejé. tener cuidado. Ay, la cara. Tuve Acercarte. cuidado, no. Tuve cuidado. ¿Te pidió el teléfono? No, alguna no. cosa? Se quedó mirando, pero no. Lo retaron o no. Se lo llevan a un rincón. Bueno, la China brava entonces. Y se sabe o no. Amo que te he preguntado o no. O no, te la deja ahí. Muy bien, Alfonso. ¿Qué opinan? Yo te voy a decir algo. ¿Conoces el karma? Bueno, acá. A ¿Viste que vivo. están diciendo mucho como que es las mismas vibes de una nota que tuvo la China Suárez cuando hablaba de Eugenia Tobal? Como muy... Las caras. Y bueno, ¿O no? sí o no. Pero sí, no sé.
¿Qué opinamos? No, yo me tengo que A mí me pasa resguardar. es que es como que en ese momento quiero ser como un mosquito y ver toda la situación. Porque, viste, siempre decís quién miente, quién dice la verdad. Yo quiero saber toda la historia completa. A mí me pasa que tengo varias teorías. ¿Por qué? Porque siento que cuando vos... Esto puede... A ver, no se pongan sensiblonas del otro lado. ¿Puede cambiar la persona? No sé, pero digo, si vos lo conocés a él ya casado, ya me agarran los nervios. Lo conocés casado, garca la germu con vos. ¿Por qué pensás que vos vas a ser la excepción a la regla? ¿Por qué tenemos eso de yo lo cambio? ¿Sabés que conmigo? ¿Sabés que conmigo no? Conmigo no. Pues soy una China Suárez. No, amor. Mirá cómo fue y se quiso levantar una de 22 en tu cara. Que aparte esto es lo que más me llama la atención. Es un montón. Porque el chabón ya le chupa un huevo, pero Todo, absolutamente todo. Porque ni siquiera es que dijo, adelante de la mina. O sea, adelante de la China. Dije, mira, me encaro esta. Chabón, qué Raro. banco. Eso es, esta no me dejan, pero ni que la garca acá en vivo me deja. ¿Entendés? Como estar asegurado. Tengo unos, con esta pareja desde el principio, sentimientos encontrados. ¿Viste que hay como un chat que se viralizó de una conversación de Mauro con no me acuerdo quién, si un amigo que le ponía, amigo, hablame de este Instagram porque la China me está revisando todo? Para mí es re así. Para mí Ella. la mina lo vuelve Loco. loco. Asustada. Entonces, pero igual también, estar con otra mina, querer darle un pico a otra piba adelante de ella. Igual viste que cuando vos entrás, no sé, esto lo he visto cercanamente y por eso digo, cuando vos entrás a toxiquear bastante, también el morbo del chabón que vos veas que se está yendo a chamullar a otra. Después no sabés, las internas pues siempre se terminan arreglando, chicas. Siempre se terminan Porque no arreglando. lo va a dejar. No lo va a dejar. Primero porque se la deja servir a Wanda y con tal de Ay, hacerle ay. la contra a Wanda, se queda hasta los 85 al lado de este tipo, la cague o no. A ver, Segundo, porque la billulla que tiene este hombre, vamos a decir todo. O sea, digamos todo. digamos todo. Entonces, claro, tiene todos los chiches, los condimentos que le gustan a ella. Ella que hizo siempre la vida de Wanda, la tiene. Botinera, Es. le gusta. Irse a las Turquías, Le va. gusta. La casa de Viajar los en sueños. primeras, voy. Tomarle el champancito caro, voy. Voy. ¿Entendés? La carterita, o sea, la vida que ella quería tener La o a la que tiene. aspiraba, la tiene. Entonces, Hermoso. no lo va a dejar por ninguna situación, mucho menos por esto. Pero dicen, ¿Qué dicen? porque tenemos acá gente... ¿Del ambiente? No, gente ¿Llegada? gente que vive cerca de la casa de los sueños, ¿sabes? Y acá contaron que hubo gritos. Upa. Hubo Último gritos, momento. la China revolvió platos. Poneme un lame, Stephen, claro. Revolvió platos, dijo, no, porque la piba es linda. O sea, lo peor que le puedes hacer a una chica linda es que tu novio guste de otra chica linda. Porque si le gusta una chica fea, viste que decís que pelotudo, me haces quedar mal, pero no es competencia. No. Ahora la piba la talló el mismísimo Dios. O sea, la cara Sí. Le tembló el ano. rusa es la piba, el pelo más oscuro que tiene no existe. Ah, No hay. señora más de Blanca, ruso, de rubia. verdad. Claro, y la mina linda piba, pendeja, que una cuando empieza a Carne crecer, fresca, carne fresca. Entonces dijo, la concha de la lona, me garca Turquía, me garca la Galatasaray, me garca todo. No. Gritó, tiró plato. Plato. Ahí también uno de los carpinchos la ligó. Ah, Ligó un carpincho, un mira. platazo y sí, se armó quilombo porque claro, la otra quedó del orto. ¿Por qué? ¿Por Porque qué? se hizo público. Porque esto pasó, fingieron demencia y subieron foto en Instagram. Ya que felices que estamos chapando todo. En el boliche. Muy ¿o no? espontáneo. Ay, Dios. Muy espontáneo con tu pareja tirada abierta de piernas A en la el medio vez. de tequila. Era una cosa que mirá lo que estoy disfrutando del boliche. Todo eso, porque en realidad se quiso chamullar a la otra chica. ¿Qué decirte? Igual hay un temita ahí de el que. ¿Cómo era? El que riendo las hace, llorando las paga, amor. Muy bien. Claro. ¿Ustedes cómo creen que va a terminar esta historia? Porque en algún momento algo va a pasar para mí. Y para mí la termina dejando por una más pendeja. Para mí, en algún momento. Es que no sé, porque acá la vendetta es tan fuerte. Cuando la vendetta es fuerte, cuesta. Está con los bajarse. dichos terribles, Micaela. ¿Bien? Uno atrás de otro, está taca. Soy la galleta de la fortuna. Está muy ¿no? bien, está muy bien. No, pero si vos entendés que todo lo que hace Mauro es para Wanda y todo lo que hace la China es para Wanda. Entonces, Es ¿cómo verdad. te bajas de ese barco y decís, uy, al final no funcionó? Una propuesta mejor te tiene que llegar siendo la China para dejar a Mauro también, Claro. quizá, tal vez o no. Ojo. Sí. ¿Hay propuesta mejor? No sé, no creo. Uno tan boludo. Aparte que se queme con alguien que sabes que te baja el contrato, perdés esto, no te llaman al mundial ni en pedo, te bajan las marcas, los seguidores. se van cositas. Es Sí, como... se van yendo las cositas, terrible.
Bueno, igual tengo otro también para pasar, para mostrar una cosita de la semana. Stephen, si querés poner, este fue tremendo. Babi, que son los bienes de Jessica Sirio, porque aparecieron bienes que no estaban en el radar de nadie, millonarios, pero antes pasamos por la redacción de Primicia. Ya está Alejandro Guati con información desde ahí. Ale, contanos. Hola Marina, compañeros, muy buenas tardes. Así es, estamos en la redacción de Primicia Allá, donde está llegando mucha información, sobre todo la que tiene la justicia, que está peritando los celulares, tanto de Jessica Sirio como el de Elías Pichirilo, quien es un gran sospechoso en esta trama de quién habría entregado el video para que circule, y también la trama que hay detrás de este video de extorsiones que Jessica Sirio públicamente en su mensaje a través de redes sociales dijo que la estaban extorsionando, y todos apuntan a Pichirilo. Y también investigan los gastos que tuvo Pichirilo en el último tiempo antes de ser detenido, como por ejemplo unas vacaciones que hizo donde gastó solo en el alquiler de un barco ¿Cómo? Toda esa plata en un alquiler Yo no de tengo un barco. no entendí eso nunca. Ella cuando está haciendo el video, ¿A quién se lo mandó? esa es mi pregunta. El resto no me interesa. Porque A si tenés los dedos nadie. de frente. Pero no se lo mandó a nadie. Se hizo una carpeta backup y dijo, a este hijo de puta lo voy a amenazar. Para mí alguien hasta- se lo mandó. Amiga, te lo mando a vos, te lo muestro. No sé, para mí alguien se lo mandó. No, Ella fanfarroneaba para con mí- él. No, boluda, porque ¿Sabes sabés que... tiene una carpeta con pruebas infinitas? Pero le cayó un seguro. allanamiento en la casa después del video que subió. No le servía a la mina. Pero vos decís que tenía el teléfono pinchado. Lo Que para mí subió. alguien se lo mandó. Alguien se lo... No, ella lo filtró el video para joderlo a él. En teoría le estaba pidiendo una cifra terrible y como él no aceptó, le mandó el video. Para hundirlo, digamos, como para decir, esto es sucio, obviamente. Entonces, para... Yo tengo dos teorías. A ver. A ver, Que capaz, quizá, tal vez no es ninguna, pero para mí es, te lo mando de Amici, mirá ¿qué hacemos con esto, entendés? Sí. De Amici, esa Sí. es una. Y la otra, haciéndolo modo fanfarroneo. Choto, que no sé. Sí. Para mí son esas dos situaciones. no, para mí es más amenaza. Más, tengo carpetita backup en donde me garca, no me compras el Pero vos no, Swarovski. Es pero como vos no te agarro. pensás que, o sea, ella no piensa que a ella se le puede perjudicar también la imagen mostrando eso, porque fue cómplice. O de ahora salieron los morlacos. Y bueno, pero ella se hace siempre cae bien parada, pues se hace la, ay, no entiendo. No habla español. ¿Entendés? También No. lo que decíamos el otro día con mis amigos, porque viste, uno ve los videos y decís, ay, esa plata, ¿qué hace? Claro, mucho, o sea, no puede hacer nada igual la mina. No es que vos la ves que está, porque no puede. Balas afuera si la gastan, mol. Pero, ¿cuánto vos podés sacar de acá? Siendo Jessica Sirio, Ah, boludo, no. Para mí es como que decís, bueno, sí, la verdad, para mí. Acércate choreado- más al mic. Estoy leyendo el chat. Le habrá choreado unos buenos. Morlacos. Sí, pero Se al hizo mismo su tiempo. empresita. Sí, obviamente que sí. Pero no la puede hacer así para mí. Aparte, después salió de ese, entró en otra, en cana el otro. O sea, es una Eso cosa no que vi, repite eso no vi. patrones. Cosa Repite terrible. patrones. Ah, sí, sí. el Chirilo, boludo, tan cana. Sí, pero Ahora va ella por el nunca. tercero también naca. Este también no. Ella nunca Encima una está nene de embarazada, ¿Ella? chica. Sí. Jessica Sirio está embarazada. ¿De cuánto debe estar? Creo que 4 meses, Me 5. están llamando, boludo, perdón. Te estoy llamando porque Hola. necesito. ¿Qué ¿Qué temón temón? ese? Ay, sí. Sacala, pienso que sacala, lo- desponchala. ¿O quieren no, sacala, Y sacala. sí, dice. A ver, ahí me fijo. Bueno, en cuestiones. Ya cortó Steve. Nada normal. Bueno, hoy el día es así. Esto es en vivo. Sí, esto es a amor. vivo, chicas. Pueden Estas llamar cosas. de cualquier lado. Y diente. No podemos ayudarte. La palabra clave de Mercado Libre, Micaela. Está pasando una palabra Dale, clave, chau. estoy segura. Mercado. Es Mercado Libre, me tienen harta con la palabra clave diente. Está bien, si no después te Diente. chorean las cosas. No, pero ¿Qué yo atiendo. compraste, Miki? Pero nada, una boludez, pero yo atiendo porque pensé que es del colegio de Simone. Ah, sí, Ahí obvio. me llaman a esta hora y yo empiezo a temblar. El Digo, otro ¿qué día me pasó? llamaron cuando estábamos haciendo un facial. Pero no, son estos hijos de puta, regarca, aguante el Mercado Libre. Pero, no, pero boluda, la clave, me pide la clave, me bajan, me están bajando. Cayó el No, laburo. pero viste que te piden la clave, pará con la clave diente. Bueno, pero es seguro, si no, terminan
choreándote todo. Eso es real, pero también es real que las tres tenemos niños pequeños y hay que estar alerta al Claro, te teléfono. asustan, mire, te suena el teléfono y... Sí, Hola, sí, sí. soy el censo de no sé más. Déjenme en paz. No, para mí me llamaron el otro día, me estaba haciendo el facial. Escucho la voz de la señora y le digo, decime, no te asustes. Bueno, pero decime. ¿Está embarazada de 5 meses? meses ya? Ah, No eran ¿vieron? tres. Yo les Ah, dije que lo eran 4 esconde como los meses. fajos de vista. Sí. Escondido. Y... Es Es yo. muy fitness, para mí Sí. se le disimula mucho. Bueno, yo también lo escondí 5 meses, ¿eh? ¿Es verdad? ¿Cómo hiciste? No, pero a mí no se me notaba tanto, pues estaba bastante... No, ay, Micaela. No, usaba camperones con cositas. Igual, ¿quién me iba a ver, no? Y hablando de eso, ¿se puede salir tranquilo siendo famoso? ¿Te la agarra ahí en el aire? No, para mí no. Pregúntale a Only Bardos. Arre. No se puede, eh, Only. Igual yo no me considero famosa, pero sí que ya que te conozcan 2 o 3 te garca. Ah, yo pensé que hablan de famoso. No, Todo, que se vale todo, se vale todo, Evelyn. claro. Digamos todo, se vale todo. todos los rubros. Sí. Y tenés que estar, viste, como un poquito más cuidado todo. Porque a mí me pasa de que tal vez están así filmándote. Es como Sí, que si no estás te como están más filmando, está expuesto. Evelyn haciendo un vivo en el cumpleaños. Una de Ah, dos. bueno, si no, o sea, la que está filmando soy yo. Una cosa que te arruina. ¿Y qué harías si te encontrás un famoso en un boliche? Nada. Si estoy en pedo, tal vez le pido una foto. ¿Nada? Que nada, no se ahoga. Tengo recuerdos. No, mentira, no un chiste. Me quemó. No, sí, igual no. ¿Qué haces? No Bueno, sé, pará, ¿viste? que hay depende gente- qué famoso. Yo igual alguna vez copeteada he pedido fotos, ¿eh? Me he agarrado la cholula, el del ángel de la película, ¿se llama? ¿Toto Ferro? Lo dije, este es el del ángel, venite, fotito. Esteban Lamote, venite, Esteban. Uy. Hoy ese A mí día me me enganché 3-4, dije, hoy le pido foto a todo el boliche. Había 3-4 famosos, dije, hago contenido en este VIP, mira cómo estoy, así con Esteban, así con este. Y saqué algunas fotitos. A mí en una época me parecía muy atractivo Esteban Lamote, después no. Ay, no, sí. Es En lindo un chico. momento sí, ¿no? Una espaldota, una cosa que te colga, pero después no. Cuando lo vi un poco desmejorado, me No, a mí parece. nunca me gusta. Envidiosa. No, está re bien en envidiosa. No me gusta mucho su perfil No. en envidiosa, ¿no? No. Para mí actúa como el ojete, perdón. Es Sebastián Estebanés. Todas las mismas caras eran. Y No, me pasó mentira. lo mismo, por ejemplo, ¿viste este chico que le dice Daniel de envidiosa también? Sí. Que si lo ves en la serie no me gusta y lo veo sentado en el streaming y me ¿Martín? parece un tipazo. Sí, Martín ¿entendés? Garabal. Sí. Ese sentimiento tengo con Lamote, como que antes re sí, papichulo, y ahora como que lo terminé bien envidioso y se me... No, a mí me parece un copado. Un copado. Bueno, es Arre- copado igual. el remate que tiraba. Yo con la que me resacaría una foto es con Susana Jiménez, por Ay, ejemplo. sí. Moria. Leyenda. Humor y así. Después tal vez si me cruzo, sí, me daría cosa pedirle una foto a un famoso. Excepto que esté en un boliche en dope. Ahí no tengo problema. Claro. Pero si no es como que me da como un... no sé. Aparte en boliche da más porque está oscuro, vení, foto. Mm. Pobre el que va famoso y le piden foto todo fila, haciendo foto. Yo quería chuparme, no podés. Viste como también como Claro. saliste, están haciendo un TikTok, vos de fondo, dale que te dale. Te O caga un me poco. aparece en Gossipiame, ahí. Claro. Ah, Es que hay están esas aristas, ¿viste? Ahí cagaste. Ahí Prendí a cagaste. fuego. Igual viste que algunos los contratan como presencia, entonces se prestan un poquito para eso. Diferente Sí, es cuando obvio. querés ir a disfrutar con También sabés amigos. dónde está yendo. Claro. Hay mucha gente, ya sabés, que te van a pedir fotos, si sos famoso, bueno, nada. Te piden los videos. Cumple mi prima. Me filmas un videíto. Cositas. El famoso. Porque hay muchos famosos, hay muchos famosos que se prestan que son recopados y hay famosos que dicen que no. Son ortivas. Nicolás Cabré, ¿te acordás en el aeropuerto? Nos arruinó la Nico, nos sacamos una foto, adolescencia. nosotras teníamos 7. Dale. No, dijo. No. Ok, chao. No, dijo, fue nuestro primer no, creo. Tipo que esos que te marcan para la vida que decís, hay que aprender el fracaso, Sí. de la frustración. Esta es nuestra primera enseñanza en la vida. Acá no. nos enseñó Nico. Nico nos enseñó. No, foto no, foto no. No, nos dijo que no, Nosotros o sea, estábamos no, así. y nos fuimos. Estábamos así paradas. Faltaba Foto él no. en el medio. ¿Cómo le decís a dos nenas Que muy miden lo feitas, mismo. muy, muy feitas, que están así paradas, con dos valijitas? ¿Cómo decís? No, foto no. Mi papá ya estaba así, con la cámara, esa que tira larga. Bajé eso. No. Dale, Ok. que sos fortinero, como Igual yo. Nico Cabré, por el barrio, tiene la fama de que no le gusta que se le acerquen, le pidan fotos. Es especial, dicen él. Sí. Debe ser recopado en la intimidad, pero para mí es como que con la gente es muy arisco. Pero Y bueno. pasa que es un chabón que siempre dijo que labura esto porque le es fácil y no porque amo mi vida, amo. los Claro. animales. No,
Amé. No, claro, no es por eso. Es como que tiene facilidad para la actuación, le va bien, es un laburo, pum, pero después toda la parte en consecuencia no le copa. Está bien igual porque a mí lo que me gusta es que lo dice. Hay muchos que, en cambio, la caretean, Sí. te lo enganchás en la farma, en el chino, en algún lado, poco más te escupen. Bueno, pedís una foto, él por lo menos te va de frente y dice, No. foto no, así, a la valijita nos fuimos, me cagó el viaje. Los 15 años en Disney, así. Traumada, Nico. Claro, ¿por qué, cabré? ¿Por qué? Arruiná. Aparte venía de Son Amores, estaba muy arriba. Ay, Nos con marcó. Martínez también estaba, ¿o no? Claro, Que era su época dorada, chicas, claro. Sí. Qué decepción igual. qué decepción. Bajé. Igual lo amamos, lo banco igual. Sí, lo bancamos, obviamente. Pegó la vuelta, sí. pegó la vuelta. Pero bueno, también deben estar cansados de que todo el mundo venga y les pida foto, porque nosotros fue una secuencia en el aeropuerto, pero el chabón le deben pedir todos los días de su vida una foto, un video, y es como que sí, tal vez llega un momento que... Infladita de huevos, Sí, claro, sí. claro. Mira, hasta a Alejo y Román le pedí foto, dice ¡Ay, María me Guerrero. muero! Sí. Bueno. Bueno, ¿Vos te sacaste foto con algún famoso? ¿Tenés recuerdo? ¿sabes que no? Creo que no. Y yo era más O que hayas timidona. visto a alguien muy famoso que digas, ¡oh, mira quién está! No. A ese viaje yo no fui. Mi vieja se cruzó a la China Suárez con mi hermana, me acuerdo, en Miami. Ay, mira. Pero yo no. No, yo tampoco. No tengo recuerdos. Ay, Daniel se cruza a todos. ¿A quién se cruzó? En Miami nos cruzamos a Pablito Lescano. Ay, lo Nadie amo. lo reconoció Daniel nada más. Estaba en el Sobra lleno de bolsas, el sobrado súper copado. Y Daniel, Pablito, cuando tiró Pablito, de repente todos los argentinos sí. hicieron plan. El peor día de Pablito fue. Le arruinó las No vacaciones quería a Pablito. prender fuego a Daniel, el chabón, súper copado. Hicimos una historia para Sinergia todo. Me acuerdo de haberla visto. Y después uno que no sé el nombre, el chino Wenqing, el que estaba con Ángela Leiva, que dicen que se inyectó con hialurónico. Bueno, él estaba comprando también por ahí. Y Daniel Sí. me dice, mira, Ner, ¿y cuál es la excusa de él? Lo agarra al Pepo, pedirle una foto Ay, para sí, no él, ¿entendés? claro, Mandás al pendejo. buena, es Hijo buena. de puta, siempre hace la Lo misma. tirás al pibe, anda vos y yo voy atrás. Claro, y él va atrás, foto, los tres. Claro. No, él quería la foto. Claro, ¿no? obviamente. Bueno, sí, también. Obviamente. Pero yo nunca. Aparte que no veo, ¿viste? Y yo tengo... Pará, escúchame, hagamos una cosa, se me ocurre. A ver, ¿qué se te ocurre? Tenemos un audio más para reaccionar y metemos un jueguito, ¿por qué no? Lo hacemos más didáctico. gusta. ¿Qué opinan? Re sí. A ver, mandame un audio, Steph. Con la coqueta, hermoso. Ruido de mate. Ruido de mate. Ay, Están golpeando los vidrios. Buenas, bueno, esta historia es posterior a la noche porque salía del boliche y entraba a trabajar a las 6 de la mañana. Bueno, no sé cómo llegué a mi casa, no sé cómo llegué al trabajo en bicicleta y cuando llego empecé a sentir olor a vómito en el trabajo. Y digo, qué raro. Bueno, como a las 1 de la tarde más o menos cuando me recupero me di cuenta que yo tenía toda la mochila del trabajo vomitada y cuando llego a mi casa a las 2 de la tarde todo el piso estaba lleno de vómito y yo ni un recuerdo de eso. ¿No se ¿Pero qué acordó? tomaste? ¿No se acordó que vomitó? Vomitó en la mochila. Dijo, esta está cerca. ¿Habrá flasheado un balde y era el bolso? Pará, ¿les pasó alguna vez vomitar en el boliche? Pero en Sí. el boliche, no en el baño. Ay, El boliche. chicas, yo no te puedo decir esto. A mí me pasó de vomitar en un remis llegando al boliche. Ay, no, No le llegué cagaste ni a el abrir- auto. No, sí, le tuve que pagar el lavado, obviamente. Qué espanto. Pero no llegué a ni siquiera a atinar el esto. Fue como en las manos. Ay, no. Chicas, Y antes de ensuciarme la ropa, me vomitó las manos y ahí delicada ya hasta para Después te las vomitar. amputás. Y Vos tocas un culo, un bulto ahí, que haces no tira. ¿A vos, bueno, Ner, qué te no, pasó? pero era tipo vómito y sigo. Vomitito y Yo, seguimos la noche. yo soy vomitera. Yo soy ¿Vos sos muy de vomitera, Reliberán? Yo soy muy vomitera en el boliche y ¿sabes cuál te tiro? ¿Cuál? Yo te tiro egoísta de mi parte, pero un vómito a mí no me va a arruinar la noche y tampoco se la arruino a nadie. Yo soy la que lanza el pato, se da vuelta y sigue. Bien. ¿Y cómo es? Así, vos estás bailando, la vieja, ella con los Tuki. tiros, bueno, se entiende el concepto, ¿no? Ay, Yo muy tiro- Moni, muy no, Moni escucha, Argento. yo tiro esta, boluda. A ver. Tiro esta, mirá, tiro esta. ¿Te haga- Vomito, me doy vuelta, hijo de demencia, sigo bailando. ¿Entendés la que te hago? ¿En la pista? Pará, ¿y el Y en vómito la- de la boca?
No, después me hago un buche con agua, con el champán. Yo sigo. Un chiclecito. Yo sigo. El tema es que, claro, la gente bailando arriba del vómito. Lo hacía ya, ¿no? Una señora mayor. Pero no había una salida que no te vomite. Qué espanto. No, a mí la peor que me pasó, estábamos en Pinamar. Veníamos metiéndole salida, habíamos ido con una amiga mano a mano. Pelota, le hicimos el hotel al abuelo, pelota. Yo caí hasta con un perro, no, una cosa. Mi merlincito era así bebé, lo llevamos a la playa. Así el perro, un calor así, lo tuve que traer. Bueno, no importa. Cuestión, le veníamos metiendo noche. Bueno, estábamos medio low cost. Dijimos, ¿hoy qué comemos? Ya, noche número 10, ¿qué comemos ya? Arroz, vamos a hacer un arroz. No. Ay, no me la contés. Bueno, comemos el arroz, qué bien que comimos. Vamos al boliche, me empiezo a descomponer. No llegué al baño. Entré a vomitar así, arroces, eran clavos, eran tiros, boludo, balas. El exorcista. Vomitando. Aparte el arroz entra a engranar en la garganta. No, una cosa. Nosotras somos muy del vómito en la ruta. Pero boluda, pero nunca me pasó estar tan expuesta en el boliche, en la pista. Porque vos de última sabés que te empiezan a subir los jugos gástricos, te vas al baño. Ay, no, que no clavás en el... Aparte el arroz no paraba y era una cosa y se empieza a abrir la ronda del pato blanco. No. Igual, para tus jugos gástricos te avisan, porque te juro que los míos no me avisan. O sea, yo no lo puedo. No, a mí me pasa es como de que todo rápido la coreo que te hago, que ¿entendés? ya, o sea, apenas sentís el vómito, ¿ya lo vomitás? Sí. No, a mí me viene la saliva caliente primero, que empezás a tragar saliva caliente. No, chicas, ay, qué asco. Se viene. Es que es el jugo gástrico eso que sube. Está regurgitando. Te está avisando tu jugo. Sí, a mí me avisa el A jugo ustedes también. les avisa, a mí no me avisa. Si nosotras somos muy del vómito rutero. Sí, de a la costa era una cosa que más que nada Trini arruinaba cualquier tipo de auto. Ya de por sí eran 3 bolsas. Aparte, qué cagada, pues son 3. ¿Cómo? ¿Qué vomitan por la ventana? No, De chiquita se la vomita uno, 3 huele bolsas. la otra, le da asco, vomita. No, pero Huele pará, la era otra. así, nos subíamos y tenía cada una su bolsa. Claro. Pues ya sabíamos que era la condena. Tomábamos igual el ¿cómo se llamaba? Dramamine. El Dramamine, mierda, no hacía nada. Vómito y vomitaba una, era bolsa, cerrar, ventana, espanto, no, ecológico todo. A la ruta ahí. No, pero íbamos así en fila. Y si vomitaba una, la no, otra, mi la papá otra. frenaba, encima mi papá frenaba y decía, pendejas de mierda, ahora tengo que volver a pasar a todos estos. Tanto muy, claro, porque claro, mi papá Venías en la ruta. era rutero, le gustaba Sí, la ruta. obvio. El que maneja le gusta la ruta, entonces Sí. era como, ya pasé a todos estos hijos de puta y vos lo veías porque estábamos las 3 vomitando en el auto frenado. Nunca me olvidé, una vez estaba manejando yo. Estábamos volviendo Trini y yo, mano a mano, Trini atrás, durmiendo, y yo adelante. De repente escucho, Ay, no. no me digas. De repente me doy vuelta y estaba, como ella estaba dormida, tipo acostada, empezó a vomitar para arriba. No, el exorcista era. El techo del auto vomitado, todo el auto vomitado. Ay, amigo. Tuvimos que frenar, abrir el baúl, empezar a sacar toallas, todo pedazos de comida. Vaya. Hablemos de otra cosa mejor, porque el tema del vómito me está dando como un poco de... Bueno, basta de vómito, tenemos un Basta. juego que nos va a hacer vomitar. No, Ahora es quién vomita más fuerte. Ahora sí, ¿eh? Ahora sí que esto garpa, nos vamos a mirar si vomitamos en el vivo. Estoy para vomitar en vivo. No, mentira. Tenemos un juego que lo va a presentar, ¿quién? Ner. Ahora, Yo voy a aprovechar a las nuces y... una paleta. sí, traje las paletilias. A ver. Sexys, atrevidas. A ver. Amo. Una para vos. Una y una. Sí. Acá usamos todo, reciclamos todo, ¿ok? Sí. Lo voy a poner por adelante. Ponelo adelante el micrófono, la paleta, ¿eh? Ahí va. ¿Qué tengo que hacer? ¿Tipo ¿Estamos dar la bien? vuelta? Vos ahora tenés que girar quién es más probable que... No, girar queda feo. Las ¿Cómo es? bajamos y levantamos. No te gusta no es tan estético. Esto Ahí no está está. estético. Ay, pero yo Se tiro van todo cositas. acá. Acá, ¿se estaca o taca? Mira qué rápido. Taca, ¿Qué es el taca, cargador? taca. Bájala. Taca. Acá. Ahí está. Bien. Bueno, Incómodo. Stephen- ¿Cómo se llama el juego? El juego se llama Con ¿Quién es más micrófono. Para de nuevo. ¿Qué dijo? ¿Quién es más probable que? A Stephen, ¿me querés ver, poner un momentito o una musiquita para este jueguito? Pongamos Para un una juego. sazón Claro, picante. levantémosla. ¿Qué es viernes? Siempre digo lo mismo, no lo voy a decir, no me hace cargo de una frase que no es mía, ¿ok? De Sole Machi, que le mandamos un Claro. beso. Es viernes, señores, y tu cuerpo lo llave. Lo llave. Bueno, vamos a esperar que venga la música de Stephen y arrancamos. Ahí va. Uy, ¿quién es más probable que? Vamos a estar respondiendo subiendo las paletas. Arranco con esta cumbia de fondo. ¿Quién es más probable que pierda el celular? Ay, pará, estoy al revés. Ah, ya, para. Ahí. Lo partí mucho
Muchas veces. Evelinga, bueno. Una vez lo perdí dentro de mi casa y nunca lo encontré. Cada Raro. respuesta muy bien. Obliga a contar una anécdota, ¿ok? Ah, me Así que gusta. el Vamos. refute lo tienen que hacer. Desaparezca semanas del grupo. ¿Quién es más probable que desaparezca semanas del grupo? Y yo a veces tiro la 314, ¿eh? Es que igual nunca Pero tenés que desaparecemos. justificar la respuesta. Y yo a veces, depende, hay una mosquita que en cualquier momento, esta es la paleta eléctrica. No, la raqueta. No, a veces me Pasa que pinta. vivimos en el mismo edificio, no desaparecemos, no. No, de última baja le tocas un timbrón y Sí, chau. sí. Ah, esa sí, esa me ha pasado. ¿No contestás? Abrime la puerta. ¿Qué pasa? ¿Quién es más probable que se olvide dónde estacionó el auto? Yo no me acuerdo Ay, nunca. Micaela. Es una cosa que salgo de dejar al nene al colegio. ¿Dónde carajo doy 2 vueltas a manzana? No, la dejé en Rivadavia. No, una cosa que no me puedo acordar, ¿eh? No me puedo acordar, no sé. Bueno, está bien. Puede pasar. ¿Quién es más probable que se enamore en una noche? Y sí. Ay, Ella- romanticona. Ella es floricienta. Él la estaba esperando con una flor amarilla. ¿Quién es más probable que se vaya primera del boliche? La pesada esta con la cámara viendo a Inoita qué está haciendo. Sí. Una cosa Hoy en no día para. sí, pero me pasaba cuando era más chica que tenía ganas de irme al McDonald's. Me agarraba un momento de la noche, ¿viste? Bajón. Que te agarra como el agujerito acá en... Te agarra hambre. Banco. Yo decía, ya estamos para el Mac. Y el automac. Entonces que se queda hasta el cierre, ponemos Micaela. ¿Quién Sí, se queda sí. hasta el cierre? Y Dale yo así, sigue y vamos a otro lado y yo me After, quedo after. y... con la escoba me voy. Y que se quede en coma después del boliche. Bueno, es un montón. Y pero, bueno, a ver. pero sí. Igual, ojo, porque Evelyn está llamando mucho a Osde, ¿eh? Cada vez que Apa. sale, juega buscapina en la nalga. Le dan una Primera. inyección, En la cara, la un cara. rescate porque Finge está... demencia la carita. Sí, y tengo pruebas. Tengo pruebas. Aval. Hay imágenes. No me quemes. Y bueno, pero porque no tengo ya el estómago que tenía cuando tenía 20. Entonces yo como mucho alcohol, me destruye el hígado. Bueno, ¿y quién es más probable que vuelva con un ex? Y, Bueno, ¿cómo? Quédate que te cuento. bancamos. ¿Quién es más probable que se quede hablando con cualquiera? Una cosita que Y pasa. yo soy También te medio gusta que- A Carla sociabilizar. le encanta charlar. Y yo en el baño del boliche me hago amiga, sí, Sí, más capaz. De toda la vida. Sí. El otro día hablaba con las nenas de 15 en el baño. Mica, vamos. Sí, soy charleta. Es charleta, sí. Y por último, ¿quién es más probable que pierda una cartera? ¿Por qué no? Y del pedo. Me pasó una vez, A ver. hace no tanto. Boliche, voy al baño. No sé por qué el baño tenía un puff adentro. Oh, buenísimo Cómodo. para dejar la cartera. Una pelotuda. Dejé la cartera, dejé el celular, dejé todo en el puff. Pepe, labial. Uy, qué buena. Uy, temón. ¿Viste que te pasa en el temón cuando estás en el En el baño? baño, Ay, ay. cómo me garca. Salí corriendo y dije, este tema está abajo. Partí el piso, lo que meneé. El perreo estrambólico. Cuestión. Digo, uy, qué livianita que estoy. Hoy estoy libre. Miro. Me pisa el hombro. Miro para abajo. La cartera, el celular, todo. Voy corriendo al baño. Estaba así la carterita y el celular. Ah. Una suerte, un ángel ahí cuidándomela, porque si no, no se explica como no me la chafaron. Pero sí, soy medio de perder cosillas. Bueno, Sí. muy bien. Yo termino mi juego acá. ¡Bravo! Muy bien. Y vamos a agradecer también a Pop Trend. Sí, nena. Mirá qué lindas que estamos. Hoy nos vinimos, Ner y yo, engamadas con estos lucazos que nos mandaron los chicos, las chicas, va, de Pop Trend. ¿Por qué Pop Trend? Bueno, vamos a hacer que te mande a vos también. Nos están empilchando, así que gracias Pop Trend por la ropita. ¿La podemos mostrar un poquito? ¿Nos podemos parar ¿Por un qué poquito? no? Steve, ¿nos acompañás con los planos? Abrinos un general. A ver, ¿cómo salir? Me encanta. Diosa. No, nos fuimos. Mirá lo que es remerita, jeansito y el saquito. Chicos, Annie Halley. quiero hablar del calce de estos jeans porque yo los vivo recomendando. Bien tiro alto. Por acá se llega el pantalón. Divino. Hermosos, ¿eh? Gracias Pop Trend. Hermosas, tan La divinas. Me botonera, encanta. ahí va. Muy bien, se activó esa vaina. Ya no. Ahí está. Bueno, seguimos con la programación habitual. Podemos meter una cosita, un respuesta automática y después seguimos con vos. ¿Conmigo? ¿Hacemos al revés? Dale, ¿cómo no? Vamos a hacer un respuesta automática con Nikki. Uy, otra vez yo. Acá cagaste porque acá te armé uno más filoso que el de la otra vez. No.
como este es el segundo que le hacemos a ella, vamos a estar preguntando cosas que la gente quiere saber, ¿verdad? Decime. Bueno, esperamos. Se cepilla la pestaña. Tenemos a los chicos. Ahí está, respuesta automática con Nicky. Nucera. Poneme la cortina de LAM, porque esto va a estar picante. Ojo, Micaela. No, ¿Qué ojo vas a nada. preguntar? No, ojo nada. Acá se termina una amistad. Una hermandad, mi amor. También. Comenzamos. ¿Estás preparada? Estoy. Respuesta automática con Nicky Nucera. Tenés que responder sí o no. Si explicas, te perjudicas, ¿ok? No digo nada más que sí o no. Perfecto. ¿Le diste una segunda oportunidad a alguien que no la merecía? Sí. ¿Te arrepentís de haberte alejado de algún amigo? No. ¿Crees que existe el amor a primera vista? Sí. ¿Te molesta que te claven el visto? Sí. ¿Te cuesta pedir perdón? Sí. ¿Le revisaste el Instagram a la nueva de un ex? No entendí la pregunta, otra vez. Si alguna vez le revisaste el Instagram a la nueva novia de un ex tuyo. Tipo para stalkear no. a ver con quién sale. No, creo que no. Bien. ¿Cancelaste una salida porque no tenías ganas? Sí. ¿Sos controladora? No. ¿No? Podemos No. poner una chicharra, un detector de mentira. Importante hacer tu... Cero. Estás con la cámara todo el tiempo, querés controlar. ¿Qué está haciendo? Ah, yo pensé que estabas hablando de pareja. Ah, no, esto es un vaivén. Todo. Ah, bueno, sí, con Ainhoa, obviamente. Un que sí. mezcladito, un popurrí. Bien. Todo. ¿Te chamullaste a alguien por redes sociales alguna vez? Sí. Esta es polémica, ¿eh? ¿Te casarías embarazada? Sí. Bien. Pensé que ibas a decir que no. ¿Cómo competíamos? No se copetea, no pasa Hay que nada. sí brindar. ¿Pero lo decís? Ay, pero la pancita con el vestido me copa. pero Igual no decís. va a pasar. Pero lo decís. Porque viste que hay chicas que se casan. Tal vez te sorprendo en el casamiento y te tiro la eco. Ahí. Saca, chicos, tic, tic, golpea la Yo la nada. copa. Bien, puede estar. Seguimos. ¿Te cruzaste con un ex y lo esquivaste? Sí. ¿Bloqueaste a alguien por despecho? Seguramente. Sí. ¿Sos rencorosa? Sí. ¿Volverías a Deja vivir sentir vos. Yo hago todo. ¿Volverías a vivir una noche de la que siempre hablas? Seguro. ¿Te gustan los detalles románticos? Sí. ¿Qué es eso, Micaela? Románticos. Ah, Chicos, estoy con Obvio, un juego de sí. palabras ¿A qué que me lo mujer no enganchan. le gustan los detalles románticos? Y bueno, Sí. algunas no. ¿Le contaste un secreto a alguien que después se peleó con vos? Sí. Ojo, eso. Hay que tener un Sí. cuidado. ¿Te gustaría volver a ser mamá? Sí, seguro. ¿Crees que la primera impresión casi siempre es la correcta? No, ¿Hay alguien que todavía no sabe que te gustó? seguramente. No, esto es una cosa. ¿Sí o no? Estás garcando el estoy juego. tentando para- Seguramente. No sé, ni idea. Capaz. No, a ver si. Sí, pero me tengo que pensarlo, pero sí. Sí, alguna vez alguien que te gustó y nunca se enteró porque no sé sí. Puede ser. cosa que me la está haciendo parir, la voy a cagar a la trompada cuando termine. Perdón. Y por último, ¿hoy estás exactamente donde querés estar? Me Sí. garco el juego, te digo, me bajo, ¿eh? No sé qué responderte esa pregunta de Bueno, mierda. la cambio. Por último, ¿tenés la vida que siempre soñaste? Se podría decir que sí. Hay algunas cositas que podríamos modificar, pero sí. Gracias. ¿Cómo costó, Parto. Parir ahí no costó. ¿Te digo? Tremendo. Bueno, ahora ya que estamos en el momento juegos, le entro al mío. Bueno, Uy, ¿hay seguimos, otro juego vamos más? No me digas. un sí, variadito. mira, te vamos a explotar hoy. Ah, Hoy te cajita. te vas así exprimida de preguntas. A Está ver. fácil porque hay que responder la frase, lo que falta, ¿eh? Ahora sí, ahora sí. ¿El Con pedacito? esta- O el pedacito. No me la hagan difícil, che. No está fácil. Está fácil, está fácil. A ver. Vos confía en el proyecto, Archie. En el mientras tanto, una musiquita de fondo, ¿por qué no? Voy a tirar data de algo picante. A ver. ¿Qué está diciendo? No vale. No vale. Trampa. Ahora que está partida la pantalla. Ah, Verdades incómodas
Well, Ay, Dios, yo le estoy diciendo. Verdades incómodas con Nicky Nucera. Verdades incómodas con Nicky Nucera. Ahí va. ay, por Dios, ¿qué están haciendo? Nos No estamos entiendo. acomodando para que la pantalla salga divina. Claro, queremos que salga bien esto, ¿sí? Va. Ok, bueno. Muy bien. Vamos de vuelta. Verdades incómodas con Nicky Nucera. La peor primera impresión. Completo. Pero explícame el juego, no lo entiendo. Amiga, completá la frase. Ay, no me lo decís. ¿Cómo que no te explico ella? Verdades incómodas. Tenés que completar la frase con la parte que a vos te guste. Es fácil, hongo. Con lo que se me venga a la cabeza. Lo que quieras. Lo que quieras. Acá es donde te puedes explayar. Ok. La peor primera impresión Es Es picante. Eso se puede, no va. Yo lo estoy ayudando. es imposible. Vamos con otra. Van con los, no entiendo. Nunca confiaría en alguien que... No tiene amigas. Muy bien. Ahí va. Ahí va. Vamos. Entendí, voy entendiendo. ¡Se está dando! Una persona pierde el encanto cuando... Miente. El peor chamullo es... Ya lo superé. Lo más incómodo que me pasó en un boliche fue... Que me toquen el culo. Qué atrevido. Nunca volvería con alguien que... Me usó. Si me arrancas del pelo en el boliche... Te la devuelvo. ¡Muy bien! Me quedan dos, pará. Vamos que se puede. Pará que sale ilesa, ¿eh? Pará. Una salida perfecta termina con... Un rico Mac. Ya lo dije antes. Bueno, muy bien. ¿Se nos bajó mostaza? Trabajamos con cosas. Ah, perdón. Si desapareces toda la noche... Es raro. Muy bien. Finalizamos con un aplauso. Gracias, Nicky. Gracias, Nicky. Pará, ¿no podemos volver a la primera? Porque no la entendí. Bueno, dale. Sí. Pará. ¿Me la explica? Prepará ¿Me de la vuelta los dibuja? aplausos. Pará. Trae la pizarra. Tráeme la pizarra. La peor primera impresión es... No la entiendo. Está medio mal hecha, ¿eh? Bueno. No, pero Es pues, rara. En realidad es como... Ay, ella No, completaba pero con pará, es rara pará, por no, la... pero pará, voy a explicar. La La idea peor era... primera Sí, impresión. porque como antes preguntamos, yo te hice la de si la primera impresión importaba. Sí, obvio. Bueno, la más mala, la que te llevas que decís, uy, este ya la cagó. No sé, porque mira mucho el celular, porque me mintió, porque, no sé, no era lo que parecía. Mostró la hilacha con algo. Alguna primera impresión que es tenía mala. que yo decir una... Claro, la peor primera impresión. ¿Cuál es? Ah, pero eso es una pregunta. No seguir la frase. Bueno, pará. La Está peor- raro, está raro. Bueno, dudar. manda los aplausos igual, Stephen. Está floja. Va. Esa la cortamos. Esa no va. Espera un minuto. Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Alguien alguna vez fue a bailar solo por un chongo? ¿Mano a mano? No. Fuiste al boliche porque estaba el chongo. Sí. Ah, Sí. y sí, con Nico lo he hecho. En esa época de que conocí a Pollera. Nico era como, uy, Sí, quiero ir obvio. para verlo. Qué pajerita ella. Y de ahí te pregunto, ¿por qué no? pajerita que sos. Pajerita que sos. Tengo dos más y con esta me retiro. Chape en el boliche. ¿Qué? ¿Chape en el boliche? ¿Habilitamos chape en el boliche? ¿Sí o no? Sí. Bien. ¿En el chape da manito en la cola o es un montón? ¿De quién a quién? ¿Y Sí. vos vas a tantear ahí el ojetingui? No. Él. Sí. ¿Sí? ¿Habilitamos? Sí. Sí. Es que, ¿qué le decís? Que silbato, ¿le tocas y te toca alguno? No, No, es vos. una manito en la cola. Estás ahí chapando y te Un pone la apoyo, mano. no una cosa, una escarbada. No, una, un- claro. Bien. ¿Bancamos? ¿Manito en la cola? ¿Qué vos no? Yo sí, y capaz otras cosas también, pero digo, ¿bancás Uh. una manito? Ah, Mira ¿un qué tantear? pícara que sos. A ver, ¿tamaño? ¡Picarona! ¡Picarona! Queríamos saber solamente... Queríamos. Claro, queríamos saber cómo venís. No. Finalizando el tema boliche y que hablamos antes de todas las situaciones, del vomitito y qué sé yo, me bajó ahí como una cosita y quería saber si habilitábamos chape. Yo la realidad es que de la única forma que chapo en el boliche es si ya tengo a mi fijo adentro. Nunca chapé un desconocido en un boliche, se tenía que decir y lo dije. Ay, Nerina. Y bueno, aparte ya ahora estás casada, como que ya te garcó. Ya está. Pero si no, es...
Bueno, pero en una época era como a ver quién chapa más con amigas, ¿nunca Una lo época hiciste? tipo cuando era de Fotolog y eso estaban todos chapando con todo. Igual era un Tipo, asco. ¿cuánto te chapaste vos hoy? Sí, un asco. Era un asco, ¿quién chapa Tenían más? Todos la baba por de nucleosis cava. tenían Pero después, viste que a veces boludo. hacían a ver quién chapa más hoy. Y era tipo yo 3, yo 4, uno te tiraba, yo 10. Que decías, ¿en qué momento? Sí, se chapó 10. No, a mí me parecía muy zarpada cuando pasabas capaz que al baño y veías la parte de los reservados sillones. Ay, sí. Sillones era muy perverso. Sí. Sí, creo que ya no existen más. Perturbador. Sí, existen. ¿Existen? Sí. Telo Los se reserva- llama. Ay, los reservó. Sí. Telo. No, existen antes los boliches. No, boludo. De algunos. Había una parte oscura. El túnel negro. Es el del Soul. El Sí, túnel de bueno, Soul. el de Pinar. Oh, no sabía El que de había Bloody. vivo. El de Bloody. Yo lo peor es que todos lo miraba de abajo. Yo nunca fui a uno. ¿Nunca pasaste por...? No. ¿Usted Nadie sabe? me quiso llevar jamás. Nadie me llevó de la manito y me llevó a las. Yo hablo de oscuridades. este porque ya no está más, pero fueron a Sultrain ustedes. Obvio. Vieron que había luz. El gas pimienta que te tiraban en la puerta. Porque tú. Y ahí pasabas por el pasillo por ahí atrás violado. ¿Quién no se cayó de la escalera de Soul Train? A poca luz. No, aparte Soul Train era salir y te comías el gas pimienta porque estaba la Sí. poli con los palos. Fiesta de espuma. No, tremendo. Tremendo, tremendo. Y hoy, aparte, bueno, hoy viernes, Hoy pero viernes. mañana acá en Inc. hay un nochón. ¿Por qué? Porque puedes venir a hacer la previa del partido, ver el partido acá. Ya te entrás a tomar unos cócteles porque no te vas endulzando la night. Te haces la previa acá mirando el partido, así que pueden venir a Inc. mañana, ¿no? Hoy también, pero mañana Es buena opción, ¿eh? Con tu grupo de amichis, ¿por qué no? se vienen y se miran el partidingui acá. Después ya te quedas para el boliche. Y claro, ya haces la previa. Si gana Argentina encima, ¿cómo quedamos, no? Sí. Seguimos. Pero bueno, ha llegado un momento del programa que nos gusta mucho A todos. presentar, que lo hemos tenido acá durante todo el programa, pero la cámara Sí, no no nos, nos toma. ha tomado. Lo Que son mostramos, estas miren. deliciosas... Mira lo que es esta. Creo que es esta. El mundo chipá lo conoces. Mundo chipá es esto. Ah, directamente, no, porque no. es lo más rico que van a conocer de chipá es chipá de voto. Chipá de voto, una locura. Mira lo que es esto. No, ya el olor a quesito. Pero contá todo lo ¿Esto que... qué sería? ¿Un sándwich de chipá? Claro, todo es la masa de chipá. Todo de quesito, me encanta. Qué rico. Les cuento que hacen venta mayorista y minorista. Los pueden encontrar también en pedidos ya, están en Devoto. Son unos genios, tienen cosas súper ricas. Hasta la empanada de chipá, ¿no la podés? Believe, que está acá. Mira lo que es. Believe. Mira lo que es la empanada de chipá. Ah, mira. ¿Quién te ha visto y quién te ve? Mira lo que es. Mira lo que es. No, No, riquísimo. una Tiene el cosa- tamaño de tu cara, es enorme, mirá. Literalmente. Mirá. Gigante. Bueno, 20 variedades de productos, todos elaborados con masa de chipá y con grandes variedades de relleno. Chipá tradicional, snack, bueno, tienen un montón de cosas. La empanada de chipá, pizza de chipá, piseta de chipá. Es un mundo que desconocía. Yo chipá lo probé de grande, te digo, y ¿Me una jodés? cosa- sí. ¿Cómo de grande? No, no me gustaba el olor. Ay, es tan rico. Viste que es Micaela. como el chisito, que lo lees y dices, no sé si está tan... Cuando lo comes, le entras. Todos los productos, lo más importante es que son libres de gluten. Eso es Apto muy celíaco. importante. Eso está buenísimo. Importante, sos celíaco, venite a Chipá de Voto, no te quedes sin tu chipá. Y lo más copado es que tienen horneados en el momento y si no te los dan congelados, los frizás y tenés siempre un chipacito calentito, recién hecho del freezer. Lo Qué bajás. rico. Eso está muy hornito, bueno. Los metés en el freidora. freezer y después los pones un touch ahí. Vamos a probarlo. Unos matecitos con unos No, chipá. no voy a probar Qué porque- rico. Yo me comí tipo un tequeñito con cebollita de verdeo y la masa de chipá. ¿Vos qué estás probando? El chipá. Creo que es- Muchas gracias, Chipá Devoto. Ahí tienen el Instagram, @chipá_devoto. Vayan a seguirlos, los que están en el barrio Villa del Parque Floresta, Villa Luro, por ahí, a domicilio. Gracias. Tostado de chipá es una locura. Sí, acá está, nena. Mm. Ah, ¿estás comiendo tostado vos? No, pero lo probé. Riquísimo, ahora estoy con el chipacito. Acá ponen, por Dios, soy fan del chipá. ¿Quién no es fan del chipá? No, ¿a alguien no le gusta el chipá en serio? Creo que no conozco a nadie. No, yo tampoco. Bueno, yo no lo había probado. A comerla. Pero tampoco había probado la proboleta. Sé que es un tema con el queso que tengo ahí. Ah, puede ser. Se la va a comer toda, ¿no?
Me muero, Muy rico. bueno. Muchas Muy gracias, espectacular. Chipa Devoto. Estamos acá bajándolo porque esto es una locura de rico. No, es que la verdad te deja sin palabras, te digo. Ustedes son igual de chipá con mate, chipá con café, chipá con coca como yo. Con cualquier cosa, para mí con cualquier cosa. Sí, yo mucho con el mate estoy ahora últimamente. Con las hierbas, las cosas. Ah, ¿le metés? Me gusta. Menos un mate, cualquier ¿Yuyito? cosa. Sí. Para nosotros con mis amigos era un planazo juntarte a hacer chipás. Uy, es buena esa también. Le hacíamos muchísimos, pero viste que quedabas así. Bueno, De la panzada. por eso yo no lo probaba, porque ella dejaba un olor a queso de chipá en la casa. Cuando vos lo haces, la masa tiene un olor a queso fuerte. Entonces a mí ya eso me condicionaba. Yo decía, no me va a gustar, no me va a gustar. Cuando lo probé es un viaje de ida. Me encanta el chipá. Y ahora hago con Simone. Queda ese olorete en casa, mejor comprarle a Chipa Devoto, ¿no? Y no te queda ese olor a queso. Claro, en casa, directamente. no sacás con la orden de un juez. Espectacular, espectacular. Bueno, se viene un fin de... Ah, se viene un Mañana juega Argentina de nuevo. ¿Tienen ¿Qué onda planes eso? para ¿Con quién mañana? lo miran? ¿Tienen cábala? Bueno, Evelyn sigue con las medias podridas. La Más camiseta. respeto, más respeto con las medias. Pero que me la hago bancamos. hace 4 años, más de 4 años. Sí. Sí, me pongo las medias de los Lakers sucias y la remera violeta del mundial pasado. Es mi cábala. Sí, sí, sí. Bueno, si funcionó, ¿por qué la vamos a sacar ahora? No hay caso. Lo que no hago más es subirme a la red. Muchos me ponen, subite, festejar gol en la red. No, porque no me gusta que Ainhoa me vea haciendo eso porque después no quiero que me copie, porque copia todo. Así que esas las descartamos. Y el embarazo las descartamos también. ¿Sabes lo que estaba pensando el otro día? Que no me puedo acordar del mundial pasado. ¿A partir de qué? Ella quiere festejar. ¿A partir de qué partido uno arranca a salir a la calle? Eran las semis, ¿no? Que uno salía. ¿Viste que hacíamos la abuela? Sí, o cuartos de final. Ah, Sí, falta. fácil, todavía. bueno, Si sí, ella bueno. quiere salir frío, no importa, porque claro, la anterior, Pero fue verano. una locura, pero para mí eso también cambia la vibe. Como era verano, Y sí, uno estaba como más eufórico. es verdad, igual la locura, viste, que nos frena. No, obviamente, nada. Haga 3 grados, estamos ahí con el camperón. Sí. Yo No tengo pasa nada. Todas las teles a toda hora de mi casa con un partido Sí, de fondo podrida. En mi casa también. No por Claro. Argentina, No, claramente, todos ¿no? los otros. Qué Pero paja. escúchame, ¿no? Todos los partidos. No puedo ver más. Yo ya me tuve que ver completo el de Brasil porque Román estaba seguro ¿Qué ganó? que iba a venir el plato volador con los ovnis y se iban a llevar a Neymar. Ah, viste que hubo una predicción ahí. Me lo viene diciendo hace un montón. Todo el partido así. No la Mirando pegó. si baja el plato. No la pegó. Van a buscar a Neymar. Es como la astróloga que vino a Puro Chucu y dijo a fin de año mejoran, ¿eh? Un mes duramos. Nos echaron. Dijo a fin de año. Nos tuvo una fe. un mes. Escúchame. Pero sí, dijo que bajaba un ovni y se lo abducía, ¿no? Se Sí, lo sí, llevaba. sí, sí. Pero sí, están todo el tiempo los partidos ahí. Ay, en todos prendidos. lados. Yo le digo, Daniel, déjame medio... No, después vienen los goles, después vienen los... Pero algo. ¿Sabes eso cuánto? No miro nada miro. Una miro serie no mirás. Nada, no miro nada. Con Román igual apostamos. Si gana este, vos... ¿Tengo un ratito de tele? No. Si gana este equipo, hoy pagas la cena, hoy pagas el chino, pagas la matriculación. ¿Y quién viene ganando? Pagas la matriculación De la Hácelos nena. de. ¿Quién viene Sí. ganando? Hácelos de... yo. ¿Venís ganando? Sí, obvio. ¿Sos pulpa Paul? Porque ¿Cómo yo miro sale mucho- mañana el partido? 4-0. Muy segura lo dice, Yo mirala. miro mucho Twitter, entonces yo me copio de los resultados de muchos que acertan. Entonces yo leo que uno pone y dije, listo, 4-0. Es Vamos a el ver pulpo mañana. Paul, Evelyn. Soy. Bueno, bien igual, soy. Pero sí. Sí, Bueno, pero ganar, tienes vamos a decir que ganar, vamos a ganar Obviamente. siempre. Nunca vamos a decir otra cosa. No sé si 4-0, una visionaria. Yo te tiro un 2-1. Yo te voy a algo más. Ojo, igual viste Messi que viene. No lo queremos quemar, no queremos decir nada. Pero viene bien, así que vamos a por ello. Pero no sé si 4-0, Evelyn, te la jugás. Sí, ¿Te mal. sorprendería igual? Para nada, con No. Messi no me sorprende nada. Pero bien ese número, no me lo esperaba. ¿Vos, para vos, cuánto? 2-1. Bien. Yo voy más a tierra, más abajo. Yo tiro un 3-1. Bueno, vamos a jugar a esto. A ver, Si alguna de las tres Le gana, le pega, sale así el partido, las otras le pagan un viajecito a, No. a Miami. ¿No? ¿No va? pide- Un montón. la costa, ¿no? Y si gano yo, estoy para que me lo paguen. No, si gano yo, ya estoy arriba del avión, sola, embartuladísima, porque no me voy ni en pedo. El miedo que me da. Pero bueno, no, vamos a ver. La que gana, Una prenda. vamos a pensar alguna Un cosilla. beneficio. Claro, algo.
¿Qué se les ocurre? La gente del chat, ¿cuánto dice que sale Argentina? Claro, queremos leer el chat también. Estaban ¿Qué dicen? arriba, vamos, con las banderitas de Argentina, arriba los corazones. Todos. Ya estamos por terminar el programa, pero quiero saber, porque me están diciendo por cucaracha que hay un audio de Trini, creo que es el último audio que mandaron A ver. de Me mi encanta. hermana, a ver si lo podemos escuchar, el último audio. A ver. A ver, ¿qué mandó Trini? Porque podemos esperar cualquier cosa, a ver una anécdota del boliche, ¿qué habrá contado? ¿Lo tenemos por ahí? Ahí vamos. ¿Por qué? Me gusta la musiquita, ¿eh? Estamos como para un jazz, para una cosita, ¿no? Negro ahí tocando la trompeta, Sí. en el fondo lo tenemos. Estaba en un habano. Unos libros, ¿por qué no de fondo? Claro. Todo una situación. Bueno. Bueno, hola chicas, ¿cómo andan? Soy Trini, la hermana de las chicas. Y quería contarles que un día me pasó que yo estaba yendo al boliche en un micro y nada, me estaba haciendo pis cuando estábamos llegando y no llegaba más el micro y yo no aguantaba más. Entonces me tuve que tirar por la ventana, no lo hagan en sus casas, No. y me quedé toda tirada en un zanjón llena de barro. No. Seguramente me meé encima y no llegué al boliche. Claro, esto porque estaba media entorada. Pero bueno, eso es una de las cositas que me ha pasado. No lo hagan nunca. Besitos. Gracias, Trini. Muy bueno el aporte, ¿eh? Sí. Peligroso. Yo me acuerdo de ese Peligroso. momento, me acuerdo de Trini toda embarrada, literalmente embarrada, porque eran esos boliches que ibas en micro y que no sé, creo que eran en el Costanera, Leluar. Lejos, sí, lejos, sí. lejos. Que viste, o sea, bajabas en el pasto. Y sí, me la acuerdo toda embarrada. Qué piba. No, tremendo igual, ¿eh? Pasa que uno hacía la previa, que Sí, y vas después, con todo el viste, coso ibas en acá. el micro y tardabas 3 horas en llegar y sí, decías, loco, quiero mear. Pero bueno. Igual amo que nos vamos al Congo belga a bailar. ¿viste? Te agarras el... Vos te vas en tren, no importa nada. Llegamos. Por la joda todo. Sí, por la joda todo. Y tenemos un último jueguín para cerrar, que esto sí sería una cosita como ¿me pasó o no me pasó? Facilongo este, ¿eh? Ok, ¿Este es fácil? ¿Lo tenemos? ¿Me pasó o no me pasó? la tenemos. ¿Para quién es? Para todas. Todas respondemos. Pensé que para mí basta. Solo para vos. ¿Vas a responder vos? No. ¡Basta ya conmigo! Ya va. Situaciones y hay que decir me pasó o Dale, no me me pasó. gusta. Por ejemplo, me chapé a alguien sin saber cómo se llamaba. Ah, sí, me pasó. ¿Qué pasó? No, Nairina ya dijo que no, igual. no, Perdí a mis amigas en el boliche. Sí, me pasó. Me pasó. no. No, Bueno. es que Chicas, yo Nairina soy no- controladora, ¿entienden? Que soy una estructura viviente, no puedo. Me fui del boliche sin avisarle a nadie. No, no me pasó. Me pasó. No, pero tenía una amiga y me caía mal, ¿sabes por qué? Porque de repente te preocupabas, ¿dónde está? Me asustás. Hasta que de mí me repente pasó- sabías que era la técnica de ella. A mí me ¿entendés? pasó una amiga que me lo hizo y nos asustamos mucho. Sí. Me hice amiga de alguien en el baño. Sí, Ay, me pasó. sí. Cuando necesitas desodorante aparte. Ay, ¿Viste? sí, Un poquito, o el vení, ruborcito, gordo. Estás en Pasame, dope y pasame el somos todos tapabocas. amigos en el baño. Sí. Volví con un ex después de una salida. No. Sí. Ah, ex. O sea, que te encontraste a tu ex en el boliche y te volviste. Yo No, fui no a me llevármelo en realidad. Tiré la de uy, nos volvemos juntos de acá. Te vengo- Agarrarlo de los pelos. Te vengo a buscar. Sí. No, no me pasó. Ay, yo me acuerdo de una vez que me tomé un remis sola a las 2 de la mañana para ir al boliche para ver qué hacía. Ay, No, la dignidad, ¿dónde? ¿Dónde la dignidad? Apple había ido. Bolichón. Nos quedamos con Nos caemos con- Qué lindo. Me escondí para no saludar a alguien. No, No no sé me si pasó. esconderte, pero tirás como la del pelo, capaz. Ah, bueno, Sí. eso sí, eso sí. Taparte con el vaso. Eso un tipo no. Chicata, no te veo. Bailé arriba del escenario. Sí, me pasó. En Privilege lo hemos dado todo. ¿Vos, Ner, no? No, no llegué, no llegué. No, nosotras Me al hubiera lado, de, gustado santa. igual. Sí, sí. al lado de la Muy banda nos santa, metíamos no. nosotras. Estaba la banda tocando, nosotras dos ahí. Sí, sí, nos ¿Qué metíamos. hacíamos? Figuretti éramos. ¿Qué hacíamos ahí? Pero Nadie está sabe. muy bien igual, hay que disfrutar, chicas. De algunas cosas me arrepiento. Me arrepentí de un beso al otro día. Ay, sí. Sí. No, cuando chapabas uno y prendía la luz. Oh. ¿Qué es esto? Ese es el alien que acaba de bajar. El Se que lleva se a lleva Neymar. Me llevó a mí. ¿Qué es esta lengua? Una cosa, un espanto. Porque te chapaba mal. Ay, No, Dios. cuando te chupaban así. ¿Qué es esto? Es la lengua toda ¿Qué mojada. estás Me haciendo? lubricó el cachete. Terminé desayunando antes de volver a casa. ¿Qué desayunaste la Sí. chicha? Sí, no, pero hacíamos unas paradas, teníamos un lugar de bajón el bajón. cerca de casa. Sí, sí, me gustaba. Esa Y en el caíamos barrio ahí. me gustaba, me gustaba. Unos choripanes, alguna cosita, una hamburguesa. Sí o sí. Dije que me sentía mal para irme con un chongo. Nunca Sí, fui tan también. pollera, no, me ay pasó. no. ¿No? No.
entonces, ¿no? Ella la arregló. Hija de puta. Vomité en la pista, bueno, ya lo Sí, conté. sí, yo- Ella, ahí sí dice. No ahí me sí. voy. Sí, ahí sí. Bien. Me caí por las escaleras o del escenario. Sí, me pasó. También me pasó. Me sacó el patobica de los pelos. Sí, me pasó. Sí, nos pasó. ¿Ustedes alguna vez se agarraron de los pelos en el boliche? Incontables veces. Incontables No veces. lo hagan, no está bueno, no corresponde, pero sí, muchísimas. Lo Está hemos bien, hay que hecho. defenderse, chicas. Muchísimas. Sí, patobica de los pelos. No me olvido más, me dio una patada en el orto, una patobica, me voló 15 metros. Aparte era una patobica mujer que te agarra, era la locomotora. Sí, sí, te sí. recagaba Aparte la nosotros nos trompada. agarraban de acá, nos volaban. Sí. Claro, porque son chiquitas. Es como... Volaban Olvídate. por los aires. Sí. ¿Me pegaron alguna vez el boliche? Sí. Sí, a mí también me pegaron. Me dieron un bife bien puesto. Y después está la de me tiraron un hielo. Ah, Esa ¿querés esa hablar? La tenemos. Esa está recién salida de la galera. Nos ha pasado, nos ha pasado. Sí. Y la descubrimos en un video. O sea, fuimos a bailar nosotras, fuimos a La Mágica. Cococho, viendo Ay, Pablito lo vi el Lescano. video, sí. Claro, se ve que... Y después cuando estoy editando el otro día, ella es la editora. ¡Oh, qué es este hielazo! Voló, pero era muy mala puntería la chica. Muy fulerita. Me tiró un hielo. Pasó por acá. No me tocó. Sí me tocaba. Bueno. No, Aparte- aparte, a mí me pasó peor. Yo me peleé con una piba después de un boliche, no lo hagan, sí. Pero de repente terminó la pelea, encontré un mechón así rubio, dije, le arranqué todas las pelas. Fuimos al Trofeo de departamento, guerra. Mar del Plata, trofeo de guerra, lo pusimos tipo altar, todo, no sé qué. Al otro día estoy, ay, me pica acá, duele. no sé qué. Abro pelado a piel. Era de ella. O sea, era mi pelo. O Ella sea, haciendo el ritual. Yo ritual con mi pelo, o sea, literalmente tenía un agujero, no saben qué feo, no me podía atar el pelo. Tuve tiempo sin atarme hasta que me creció. O sea, vos Después tenía como festejás- raspadito acá. Rapado. ¿Viste cuando te empieza a crecer los pelos? Sí, el bigote. Pero pará, o sea, vos festejaste y celebraste Yo un trofeo. festejé, dije, le arranqué todos los pelos a esta boluda. Yo. Y era ella, Mi amiga, pelo. no. Mar del Plata. Sí, Barbie así con el cinto. se la sacaba. No, es que cuando salíamos Tenemos con así Barbie, anécdotas muchas. cuando salíamos con Barbie nos recagábamos a trompadas, era una Sí. cosa, Barbie iba revoleando manotazos, Barbie es la más trompones, No y la se ligábamos metan con nosotras, Barbie. era una cosa hermosa. Sí. Bueno, estamos llegando al fin del programa, puede Mm, ser, se pasó ¿cómo muy se rápido. pasó? Chicas, real. Rapidísimo, Volando. rapidísimo. Muy rápido, mucha lengua ahí, tacataca, racataca, ahora hay que ponerla en remojo. Le hemos dado como si no hubiese un mañana. Vamos a agradecerle a todas las marcas que fueron parte de hoy. Pop Trend por luquearnos. Chipa de Voto por esta delicadeza me sale. ¿Cómo se dice? Delicatez. Esta delicatez. ¿Delicatez? Bueno, esta delicia, amor. No sé conjugar. ¿Puedo Esta llevar a casa delicia. yo esto? Sí, ¿Para obvio. merendar ahora? Muchas Ay, gracias. Bueno, obviamente, Dos Reyes Stream, Inc. por todos los viernes. Estamos acá. Ay, nos cortaron. Ahí estamos, No ahí nos estamos. vamos, para un minuto que nos despedimos. Nos están echando. Bueno, obviamente agradecerle a mi hermana. Gracias, Niki, por haber venido. Estamos Muchísimas gracias. Sí, Niki, gracias por invitarme, volver. Me encanta, Vos sabés me encanta. Cuando quieran, No, que vos nos decís, me chicas, pegan quiero un ir. WhatsAppazo, sí, obvio. Sí, me encanta venir. WhatsAppazo, ¿no? Acá te digo que entre las dos nos hacemos una oración. Pero yo invento mis propias palabras, ya te lo Sí, dije. es que vos tenés un diccionario. Vos te podrías... La próxima te venís con una sección de tus palabras en tu diccionario. Me gusta, dale. Sí, me ¿por copa. qué no? Un Me copa. WhatsAppazo. WhatsAppazo me encantó, ¿eh? WhatsAppazo. Pégame el WhatsAppazo. Bueno, muchas gracias a todos del otro lado. Nos vemos el próximo viernes de 4 a 6 de la tarde porque esto fue... Digamos todo. ¿Ustedes lo pensaron? Nosotras lo dijimos.